globalizado, o ya lo ha sido, y no podía ser menos con el dinero. El dinero, que en definitiva es una entelequia. El dinero es un concepto que nos hemos dado nosotros mismos para dar fluidez a las transacciones mercantiles, a las transacciones comerciales. La historia del dinero es muy apasionante para quien quiera conocerla, y el tránsito del mundo analógico al digital, pues es hablando ahora. Por mi parte, tenemos hoy con nosotros a Víctor Delgado y a Félix Moreno. Escudero. Ojo, perdón. Víctor Escudero, trader de Forex. Félix Moreno, de la Fundación Bitcoin. Y cuando he preguntado estos días a quién debería traer para hablar de estas criptodivisas y criptomonedas, todas las voces han apuntado a Víctor y a Félix. Así que tenéis... me han pedido, y creo que es una buena idea, que hagamos preguntas, que sea un diálogo. Este es un tema sobre el que hay mucha información y mucha infoxicación, y mucho exceso de información, y Bitcoin se ha ocupado muchos titulares durante los últimos meses o semanas o meses que casi ya parecen años. No nos quedemos hoy con las dudas y exprimamos de Víctor y de Félix todo lo que podamos. Por mi parte, nada más. Bienvenidos, y como decimos en BBVA, pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar todos presentes hoy aquí. Si queréis, voy a comenzar con una breve introducción bastante pequeñita solamente del concepto de dinero digital, de ver un poco cuáles son los problemas que nos encontramos antes de llegar a Bitcoin, que tenían todas las monedas electrónicas, y cuál es el problema que efectivamente ha resuelto Bitcoin y lo ha resuelto correctamente, a través de lo que ellos llaman la cadena de bloques. Como comentaba Nacho, el tema del dinero, la historia del dinero, la evolución del dinero es apasionante. No vamos a limitar solamente a la parte de dinero electrónico. Digamos que en 1990 hubo una empresa llamada DigiCash que empezó a funcionó hasta 1998, y empezó con un concepto que al fin y al cabo es, bueno, si ya tenemos internet, dado que enviar dinero físicamente, igual que en tiempos se hacían diligencias con un carruaje directamente, es altamente costoso, y el dinero, estamos acostumbrados, ya somos conscientes de que casi todo es virtual, es decir, realmente impreso en billete, pues hay una pequeñísima cantidad de todo el dinero que circula en el mundo, estamos hablando de menos de un 3, un 5%, pues en el momento que podamos enviar ese dinero electrónicamente, lo mismo que hacemos con correos, un correo electrónico, un email, pues tenemos una gran ventaja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al fin y al cabo, en el sistema tradicional, lo que tenemos en un banco es un apunte en cuenta. Dicen que en nuestra cuenta hay 5.000 euros y no deja de ser nada más que un apunte. Cuando estamos pasando una tarjeta para pagar un comercio, esa tarjeta, a través de ese medio, lo que estamos haciendo es un apunte en nuestro banco que nos dice, nos va a quitar, por ejemplo, 100 euros para hacer el pago y le va a poner más 100 euros a la cuenta de la otra persona, en este caso el comercio, para que se quede reflejado. Pero lo importante de aquí es que eso no deja de ser, como decíamos, nada más que es un apunte en cuenta, pero hay muchos intermediarios. Es decir, tenemos a un banco que tiene que hacer su apunte en su sistema, el banco del destinatario lo hace en el otro. Para esto tenemos redes de intercambio como Visa, Mastercard, etcétera, que hacen justamente esta transferencia. Hay Automatic Clearing House, es decir, el equivalente a cámaras de compensación que entre unos bancos y otros, cuando se prestan también dinero entre ellos, están haciendo los apuntes correspondientes a interés intradiario. Es decir, hay una gama bestial de intermediarios que están velando porque la transacción se ejecute correctamente. Esto, cuando en un momento dado lo estamos haciendo de forma digital, pues es lo mismo que enviamos un correo, podemos poner información en ese correo, podemos poner un texto, pues también lo que vamos a hacer es poner un contrato, decir que, por ejemplo, en este caso el BBVA dice que en mi cuenta hay X dinero y ese saldo lo va a enviar a otro destinatario. Y no deja de ser nada más que un apunte. Que eso lo hagamos mediante un correo firmado con clave digital, firma electrónica, etcétera, es lo de menos, pero lo importante es que se puede transferir. Claro, aquí lo importante que decía antes es que siempre ha sido centralizado, y este es un gran problema. DigiCash tuvo ese problema y por eso desapareció en 1998. A posteriori ha habido muchas otras empresas y han hecho siempre cosas parecidas. Es decir, siempre la idea es, tenemos un cierto resguardo, por ejemplo, una bóveda segura con oro, y lo que estamos haciendo es dar una especie de pagaré, un ticket, un papelito al propietario, para que entre esos propietarios se puedan intercambiar entre ellos y puedan comprar y vender. El oro no se ha movido y físicamente lo que está moviendo son papeles. Pero el problema es que el emisor de ese dinero siempre es centralizado y esos papeles obviamente están sujetos a intervención, confiscación, etc. Entonces, Bitcoin lo que viene a resolver justamente se conoce como el problema del doble gasto, porque en el mismo momento que tenemos dinero digital, ese dinero se puede copiar fácilmente.
Y lo que es difícil es que cuando yo, por ejemplo, cojo ese dinero y le envío a Félix, y le envío el equivalente a una moneda que no sea Bitcoin, que es dinero digital, Félix lo podrá gastar. Pero si Félix lo gasta, tiene que ser que alguien, hasta ahora un ente centralizado, diga que ese dinero lo tenía yo, a mí me lo descuente, me lo quita de mi cuenta y se lo apunte a Félix. Para que yo cuando voy a gastar ese dinero, dado que yo le doy una copia pero yo mantengo otra, yo no la puedo gastar. Hay que evitar eso. Y hasta ahora siempre ha tenido que ser alguien centralizado el que determine quién es el que tiene el dinero y a quién le ha ido el destinatario y por tanto esa persona que lo pueda gastar. Bitcoin justamente esto lo resuelve con lo que llaman la cadena de bloques. No vamos a entrar ahora, si queréis, luego las preguntas, entramos un poquito más en detalle. Y lo que viene a conseguir es que esa confianza que se necesita en un tercero esté totalmente distribuida, esté totalmente descentralizada, de tal forma que ahora todos los actores actúan como notarios, diciendo que efectivamente yo he cogido una moneda o un billete, se lo he entregado a Félix, y que yo ahora he dejado de ser el propietario y lo tiene él. Y al estar totalmente distribuidos, como si todas las personas que están en esta sala vieran que efectivamente he cogido un billete con una cierta numeración, se lo he entregado a él, y yo ya haya perdido ese billete, yo ya físicamente no lo tenga, no lo puedo gastar dos veces. Ese problema del doble gasto, que hasta ahora era lo que era realmente importante resolver, es lo que ha resuelto Bitcoin con su protocolo, y el protocolo Bitcoin resuelve muchos otros problemas más. La primera aplicación que es evidente de Bitcoin es el dinero. En este caso estamos viendo cómo esa confianza descentralizada se puede utilizar para muchas cosas, en este caso establecer reglas de confianza y enviar dinero a otras personas, pero como protocolo que es, se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Es decir, solamente dejo caer que como tal, como protocolo, se puede utilizar para voto electrónico, de tal forma que podamos votar, imaginaos unas elecciones aquí en España, que votamos a PP, PSOE, Podemos, a todos los partidos que se presenten, se puede asegurar que solamente las personas que se determinen son las aquellas que pueden votar, ya sea por las reglas de mayor edad, etcétera, lo que sea, pero lo que es importante, se puede votar de forma que la gente sepa cuál es el resultado, no se pueda alterar, pero además sea totalmente transparente en cuanto a que, bueno, más que transparente, no se pueda saber quién ha votado a quién. No, secreto y transparente. Secreto y transparente. Te dan un token con el que puedes verificar tu voto, Eso es. nadie más puede verificar tu voto. Eso es, de tal forma que puedas ver que las elecciones no se han podido trucar, efectivamente el resultado que ha salido es el que ha salido, pero no sepas quién ha sido el que ha votado a cada una de las personas. Entonces, esa es una de las opciones. Se puede utilizar para micropagos, para registros de propiedad, por ejemplo, intelectual, se puede utilizar para muchísimas otras cosas. Quizá la parte más interesante es la de dinero, que es la que estamos hablando hoy aquí, y digamos que esta es la primera introducción a Bitcoin así de primeras, y ahora si quieres continúa Félix, que os va contando un poquillo más de Bitcoin. También uno de los usos muy útiles que puede tener es un registro inalterable de la historia. No sé si uno de los... Bueno, la verdad es que no hace falta el micrófono para nada. Uno de los grandes problemas... Sí, para la grabación. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ¿no? Vale. Una de las cosas que comentaba, creo que era Julian Assange, el fundador de Wikileaks, es que el gran problema de la historia siempre ha sido que el registro histórico puede ser controlado por unos pocos, puede alterarse, los libros de historia se van cambiando para estar de acuerdo con el régimen más reciente, o para utilizar la corrección política más al uso en el momento. Y gracias a Bitcoin, por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es hacer el hash de la portada de un periódico y tenerlo registrado permanentemente para que sea inalterable. Entonces puedes demostrar, porque como bien ha dicho Víctor, el problema que se resuelve de impedir el doble gasto, ¿cómo se hace? Pues se hace a través de una base de datos que sincroniza toda la red. Esa base de datos de triple entrada se utiliza para que toda la red esté sincronizada y utilice el mismo libro contable. Entonces ese libro contable está con tiempos. Cada entrada que se hace tiene la hora exacta a la que se hizo. Cada gasto en Bitcoin tiene... Pero bueno, soluciona muchos problemas, entre otros el voto libre, descentralizado y verificable, los registros históricos, la transmisión de propiedad digital, porque como bien ha dicho Víctor, el dinero es una de las primeras aplicaciones que tiene Bitcoin, pero no es la única. Una vez que tú resuelves el problema de transmitir propiedad de forma única y numerada, y pues puedes transmitir cualquier propiedad digital, puedes transmitir registros digitales, canciones, películas, cualquier tipo de propiedad, y no solo propiedad digital, porque como hace IBM ahora con el Internet de las cosas,
empieza a haber un enlace muy directo entre la propiedad digital y la propiedad física. Entonces vas a poder alquilar un coche y que te den la clave privada asociada a ese coche con el que abrirlo, con el que tu llave va a poder abrirlo, etcétera, etcétera. Entonces, Bitcoin lleva ya 6 años desde que se inventó en 2009, 5 años circulando, y en ese tiempo ha tenido varias etapas. Los primeros 2 años han sido prácticamente de pura experimentación entre usuarios muy avanzados que le veían el interés criptográfico a la red, pero ha tenido poco uso comercial. Hasta 2010 nos surgió la primera casa de cambio de Bitcoin en la cual se podía hacer Bitcoin sin conocer directamente a la persona, porque al principio pues eran unas pocas universidades que decían mándame un Bitcoin por email, como sea. Y desde entonces ha ido evolucionando, y al ser un protocolo abierto, que esto es algo en lo que yo haría mucho hincapié, al ser código abierto y se puede ver todo lo que hay ahí, es algo que no pertenece a nadie y pertenece a todos, y entonces todo tipo de empresas, de organizaciones, de personas han decidido, pues yo puedo desarrollar en Bitcoin, pues yo puedo utilizar Bitcoin, pues esto no es el programa de puntos de la competencia y no quiero hacerles el favor de usar su programa de puntos. Esto es algo que pertenece tanto a mí como al otro, y que además todo el mundo está en igualdad de condiciones. Y entonces se han ido poco a poco sumando cada vez más empresas, e incluso han ido surgiendo empresas que se dedican a la tecnología Bitcoin y que ven el potencial que tiene y que están haciendo apuestas muy fuertes por desarrollarla. Por ejemplo, ahora las más famosas pues son BitPay, Coinbase, Xapo, Blockchain, y estas empresas sobre todo en el último año, han empezado a captar cantidades de dinero importantes para potenciar todo lo que se puede hacer con Bitcoin. Y ya hemos llegado a una etapa en la que esto empieza a estar a punto de la madurez y del mercado de masas. Ahora mismo se calcula que a final de este año puede acabar Bitcoin con 20 millones de usuarios, y el año que viene ya las estimaciones son muy difíciles de hacer, porque ya empieza a hacer una curva exponencial. Si entra PayPal con sus 150 millones de usuarios, pues será un empujón grandísimo. Ya es muy difícil de estimar, pero esto ha estado creciendo, se ha estado doblando cada 6 meses, cada 9 meses, y ahora se está empezando a doblar cada 5 meses el número de usuarios. Y no solo eso, sino que como hay muchas empresas ya serias, grandes, consolidadas, con capital, que empiezan a dedicarse a ver qué uso le pueden dar a esta tecnología y cómo se puede usar para los pagos online y cómo se puede usar para los pagos en la calle, etcétera, etcétera, empieza a estar muy desarrollado la facilidad de uso y la utilidad directa para la persona nueva que entra en Bitcoin. Quería enseñar un par de cosillas. Bueno, ha mencionado Víctor que ya hay más de 500 criptomonedas. Aquí tenéis un poco el top 100. Como podéis ver, cada vez es más fácil. También, al ser de código abierto, Bitcoin es muy fácil de copiar. Entonces le han surgido muchas copias, algunas aportando algo nuevo, otras no. Esto es una especie de buscador solo de productos para comprar con Bitcoin, que tiene, aquí pone 2,5, pero creo que ya decían que había más de 3 millones de productos ahí. Y esto es una cosa que me divierte mucho y que dura muy poco el vídeo, menos de 30 segundos, que es la pasarela de pagos NFC de BitPay. Como decía, BitPay es una de las empresas grandes que están dedicadas al mundo de Bitcoin y están apostando por la tecnología NFC. No sé por qué, a mí no es la que más me gusta, creo que tiene sus problemas, pero bueno, como está de moda con Apple Pay, etcétera, y te hacen la demostración de cómo pagar en menos de 10 segundos realmente, porque el vídeo te enseña. En menos de 10 segundos acercas, te sale el ticket, le das al OK y has pagado. Y luego también Bitcoin está siendo un fenómeno cultural. Ya ha habido varios documentales, gente que ha hecho su vida durante un mes en Bitcoin y tal. Y esto, ¿se puede poner sonido? Sí. Esto es un cómic que ha hecho una persona aquí en España. Que ha hecho un equipo de personas españolas, y es un poco graciosa sobre el origen de Bitcoin, el origen de Satoshi Nakamoto, y es un... A ver, ¿se oye? Bueno, da igual, sí, tampoco... Sí. Tampoco es muy importante el sonido, es música. Es la parte gráfica, es un cómic que hacían causa de Esto Bitcoin.
Aquí no. Este de aquí. Bueno, sí, es música. Ah, vale, aquí, silencio, estamos en este. silencio, ¿ves? Vale. Vale, ya está. Bueno, tampoco era importantísimo. Dale a play, no lo pongas desde el principio. No, uy. Vale, da igual. No se oye. Da igual, sí es música, no dice nada importante, es simplemente enseñaros el cómic, porque ya que ha sido un equipo español que lo ha hecho nos hace bastante ilusión y es un poco una muestra de cómo Bitcoin se está convirtiendo en un fenómeno cultural, que ya no sé si habéis visto que ha salido por lo menos en 5 series bastante vistas americanas, pues salió en The Good Wife, ha salido en Person of Interest, ha salido... Empieza a salir en todos lados, ha salido en una serie que se llamaba Almost Human, que es futurista. No, sigo. Es una cosa que está captando mucho la atención, porque es también algo muy nuevo, muy novedoso. Hemos tardado muchos años en llegar aquí y el potencial es increíble. Entonces, pues, surge mucha curiosidad sobre quién es el fundador, cómo surgió todo esto, etcétera. Digamos que el tema del dinero electrónico, llevamos como cerca de 20 años intentando conseguir el santo grial, de conseguir enviar dinero a través de Internet. Ya tenemos la red desde hace mucho tiempo, pero hasta relativamente poco, hasta la aparición de Bitcoin, digamos que realmente no hemos tenido una forma eficiente de hacerlo de una forma totalmente descentralizada. Que eso es lo que realmente cambia todo. Ha habido 1000 proyectos fallidos. Y el que sea abierto totalmente como lo es, está basado en software libre, aparte que se puede mirar, se puede investigar, se puede modificar, etcétera, ayuda a que haya hoy en día muchísimos más desarrolladores que están desarrollando sobre Bitcoin que cualquier otra plataforma. Es decir, los desarrolladores que están desarrollando para integrar, por ejemplo, su portal con PayPal son un número ridículo en comparación con los desarrolladores que están haciéndolo para Bitcoin. Y es el hecho de ser abierto hace que todo el mundo pueda participar y que haya innovaciones que hoy en día ni siquiera nos hemos planteado que pueda haber y que en un futuro puedan surgir 5, 6, 7 bombazos que sean clear apps precisamente utilizando parte de la tecnología de Bitcoin, que ni siquiera hemos pensado qué es lo que podía haber. En la gran conferencia mundial que se hace sobre dinero y servicios financieros en Las Vegas todos los años, que se llama Money 2020, normalmente hay un hackathon, una especie de competición entre hackers para ver qué se puede desarrollar sobre la marcha allí mismo y también para mostrar cosas que han desarrollado anteriormente, etcétera. Pues este año casi la mitad de los proyectos, de todos los proyectos que se presentaron al hackathon, eran con Bitcoin, casi la mitad. Y tened en cuenta que hay 1000 otras plataformas y otros lenguajes de programación y otras cosas de servicios financieros. PayPal tiene APIs, hay APIs de Google Checkout, hay 1000 cosas, hay Square, hay un montón, Stripe también, hay un montón de compañías de pagos. Bueno, pues más de la mitad de los proyectos, los desarrolladores quieren a Bitcoin. ¿Por qué? Porque es abierto, porque les deja hacer lo que ellos quieren, porque es dinero programable. Y bueno, siempre se dice que si quieres ver cómo será la ciudad del mañana, mira dónde están las grúas ahora, ¿no? Pues si quieres ver lo que va a pasar de aquí a 1 año, de aquí a 2 años en Internet, mira lo que hacen los desarrolladores. Y los desarrolladores están enamorados de Bitcoin. Y también mira lo que hace el capital riesgo. Y el capital riesgo está, no en años anteriores, pero sí este año, está volcando el dinero en proyectos de Bitcoin y en empresas de Bitcoin, cuyos productos todavía no estamos viendo, porque tardan tiempo en desarrollarlos, pero los vamos a ver muy pronto. Quería mostraros un vídeo muy cortito de Calle Bitcoin, que es algo que se ha hecho en Madrid con voluntarios. Es una cosa anecdótica y ridícula, porque si bien decía que hay... ¿Ves? Ahora sí funciona la música. Es una tontería, pero bueno, muestra gente pagando en Bitcoin, y estos son todos sitios de Madrid en los alrededores de la calle Serrano y María de Molina y tal. Además, la semana pasada se hizo un proyecto en el Instituto de Empresa en el que 300 alumnos del Master in Management le dedicaron una semana a estudiar Bitcoin y a estrategias de marketing, etcétera. Bueno, es una gracia, pero es por enseñaros que hay sitios en Madrid que aceptan Bitcoin en su tienda física. Y vuelvo a decir, es anecdótico porque si en España habrá 200, 250 sitios que acepten Bitcoin en la calle, hay muchísimos más sitios que lo aceptan en Internet. Por ejemplo, Ágata Ruiz de la Prada, que acaba de salir de ahí, vende mucho más en Bitcoin por su tienda online que por su tienda física, como podéis imaginar, porque por cada persona que llega ahí con el móvil y quiere pagar con su monedero móvil, pues es mucho más fácil hacerlo desde el ordenador de casa. Y así como en el mundo habrá unos 5000 comercios que
que acepten Bitcoin en su comercio físico, hay ya unas 85.000, 90.000 páginas web con tienda online que aceptan Bitcoin. Y esperamos acabar el año con más de 100.000. Entonces ya estamos hablando de números serios. Pues por ejemplo, hasta hace poco Magento, que es una plataforma de comercio electrónico de las más grandes que hay, presumía de tener 150.000 páginas web que usaban su software. Bueno, pues Bitcoin ya está llegando a esos niveles, o sea que ya estamos en... Estas son las empresas grandes que comentaba, BitPay, Coinbase, Blockchain, son las más conocidas, han captado capital y tal. Y creo que hay preguntas ya. Esta iniciativa es más bien anecdótica, era solamente con el objetivo experimental de demostrar que Bitcoin no solamente se puede utilizar en Internet, sino puedes utilizar en la calle, y lo fácil que es pagar con simplemente hacer un clic en el móvil. Es decir, esto ya pasa hoy en día. Sí. Era demostrar que se puede, como comprenderéis, esto lo hemos hecho con voluntarios y no queríamos 200 comercios, queríamos simplemente demostrar, oye, se puede y no tienes que ser un genio, no tienes que ser un ingeniero informático, cualquier camarero, cualquier dueño de un restaurante puede cobrar con Bitcoin y no tenemos que esperar 9 meses a que llegue Apple Pay a España. Y solamente necesita tener un teléfono en el que va a pagar y otro teléfono en el que lo va a recibir. Teléfono, ordenador, tablet o un papel con un código de QR, lo puede hacer. Es decir, es muy sencillo de poderlo hacer. Y sobre todo, yo creo que es importante que da una experiencia de usuario muy distinta a la que estamos acostumbrados, y es la misma experiencia de usuario cada vez que pagas, tanto si lo haces desde la comodidad del sillón de tu casa como si lo haces en la calle. Exactamente la misma. Esto lo veremos en un futuro bastante cercano. Lo veremos en un futuro bastante cercano con las billeteras que estamos acostumbrados, pues BBVA Wallet, etcétera. Bitcoin ya lo tienes hoy en día. Pero lo más importante de Bitcoin, que yo creo que es una característica que no hemos comentado, es no solamente el que sea muy rápido, con comisiones ridículas y todo esto, sino sobre todo que es una cantidad de un dinero finito, se le ha puesto un cierto límite, que no es alterable y que unas reglas de juego son conocidas por todos, que es lo que realmente lo diferencia del euro, el dólar y la moneda que estamos acostumbrados. Es decir, no hay la posibilidad de que alguien, sea Mario Draghi, Yellen en Estados Unidos, quien sea, el que tenga la capacidad de dar a la máquina de imprimir dinero. Llamémosle quantitative easing, otros nombres similares que le solemos poner. ¿Vale? Entonces, realmente yo creo que esa es la clave de Bitcoin, aparte de todo lo que se deriva de ahí. Es decir, una vez que tenemos que es confianza descentralizada, basada en una cantidad finita, que no la puedes manipular ni alterar fácilmente, unas reglas de juego conocidas de cómo se acuña el dinero a lo largo del tiempo, cómo va a ir creciendo exponencialmente y decreciendo, digamos, hasta dentro de muchísimos años. Como una vez que tenemos todas esas reglas de juego y todo el mundo participa de ellas, de ahí se derivan el resto de propiedades, de que las comisiones sean bajas, que sean pagos irreversibles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si tenía una pregunta por ahí. Sí, yo os iba a preguntar, a mí hay una cosa, no acabo de entender, he leído algo sobre Bitcoin, pero tampoco soy un gran gurú, evidentemente. ¿Cómo pensáis que en el comercio de día a día puede afectar el tema de la fluctuación? Es decir, al final yo estoy comprando y no sé exactamente cuánto me está costando, cómo ese Bitcoin, o el que compré en su momento no vale lo que compré y tal. No es un problema. Por ejemplo, de los más de 25 comercios que hay en calle Bitcoin, más de la mitad usan procesadores de pago, como BitPay, que hemos sacado antes, que te lo convierten a euros directamente. Entonces, la persona que paga al sacar el móvil pone la cantidad en euros, bueno, ni siquiera la pone, porque al escanear el ticket le sale la cantidad en euros y la tienda que cobra recibe euros. Entonces, sí, pero yo compré Bitcoin a un precio y no sé si el precio en el que estoy traduciendo ahora era el mismo que al que compré, ¿no? Vale, pero me has preguntado por el comerciante, por la tienda que acepta. Entonces, bueno, si y me también preguntas por el usuario que paga sí. con Bitcoin, pues depende. Hay usuarios que son mineros, que tienen Bitcoins desde hace tiempo y que quieren gastarlos, entonces a ellos, si quieren gastarlos es porque están contentos con gastárselos a la cotización actual. Luego hay gente que genera Bitcoins en sus negocios, porque cobra en Bitcoin por sus servicios de asesoría informática o porque lo que sea, y quiere tenerlos y quiere gastarlos, pues esa persona también está contenta con la cotización. Luego hay gente que, por ejemplo, ahora hay una página que se llama Purse.io que te da descuentos muy importantes en Amazon por pagar con Bitcoin. Bueno, pues la gente que quiere ese descuento lo que hace es comprar los Bitcoins y gastarlos inmediatamente, entonces no le afecta a fluctuación. Yeah. Sí, efectivamente, si tú vas hoy, compras Bitcoins y mañana los quieres gastar y ahí están a una cotización distinta, pues te afecta. Pero también hay soluciones para eso. Hay una empresa que se llama Coinapult, que por cierto acaban de lanzarse en español ahora, que tienen un producto que se llama LOCKS, que te permite bloquear tus Bitcoins a una determinada cotización en euros o en dólares.
y desbloquearlos cuando quieras, pero mientras están bloqueados no los puedes gastar, pero no fluctúa la cotización. Entonces, Es un mercado todavía, justo antes de gastarlos. considera que es un con mercado botón. muy maduro todavía, por tanto no hay productos derivados financieros que estamos acostumbrados. Tema de futuros, esto que contaba Félix de, bueno, yo tengo un precio, tengo una serie de bitcoins y estoy dispuesto a pagar un poquito más, pero con tal de que a fin de año, cuando yo los voy a gastar, tengan tanta cotización. Ese tipo de cosas todavía están muy maduras, porque acaba de surgir. Entonces, obviamente la fluctuación es bastante grande. Entonces, si solamente estás pensando en comprar los bitcoins, los compro ahora para enviar dinero, por ejemplo, a Estados Unidos en bitcoins, compro directamente ahora los bitcoins y los envío, no tienes ese problema de fluctuación, te da igual. Es decir, que están muy caros, pues comprarás 2 bitcoins, que están muy baratos, comprarás 20 por el mismo precio, pero de cara a los compras y los vendes, ahí no estás asumiendo mucho riesgo. Ahora, si los quieres atesorar durante un cierto periodo, obviamente, como todavía es muy volátil, pues puede surgir, o sea, puede pasarte que hayan subido bastante el precio y hayan bajado. De hecho, todos los días varían 10 euros, 4 euros, esto es lo normal, y no solamente todos los días, incluso en cuestión de horas. Pero esto simplemente es porque es un activo en fase de capitalización y estamos en ley de oferta-demanda salvaje totalmente. Porque aquí tenemos... O sea, que pensáis que llegará un momento en que la cosa se estabilice y eso permita también el crecimiento a... El crecimiento natural pasa por ahí. Ah, Es decir, ahora mismo, por ejemplo, todavía hay oportunidades de arbitraje en temas de mercados internacionales y demás, porque obviamente comprar un bitcoin en cierto sitio vale un precio y venderlo en otro vale otro. Y sacas diferencias. Obviamente, eso, ahí los que están practicando el arbitraje tienden automáticamente a igualar los precios de los distintos sitios. Ese tipo de ineficiencias tienden a corregirse. El tema de futuros, por ejemplo, que decíamos, es algo parecido. Es decir, cuando tienes una multinacional en Estados Unidos, con distintas filiales, como por ejemplo una de ellas en España, pero al final de año todas las cuentas, con el año fiscal de allí, que puede ser en abril o cuando sea, tienen que echar las cuentas en Estados Unidos, pues claro, a ellos les gustaría saber que con dependencia de cómo ha ido el negocio en ese país, no quieren estar sujetos a la fluctuación del peso en Argentina, del euro en la zona euro, de rupias en India. Entonces, para evitar parte de esto, lo que hacen es hedge funds, hacen tipo de acuerdos para evitar ciertas fluctuaciones. Este tipo de cosas, obviamente, llegarán a bitcoins. Ya empieza a haber alguna, pero todavía estamos en las fases muy iniciales. Que se lo digan, por ejemplo, a Zara en Venezuela. Que ahora están teniendo que limitar el número de prendas que le venden a cada cliente. Pues, por ejemplo, uno de los problemas que ya resuelve es que, claro, cuando haces preguntas del estilo, bueno, y la fluctuación y tal, estás viendo Bitcoin como una moneda. Y, bueno, yo creo que tanto Víctor como yo esperamos que en un futuro se consolide como la moneda de Internet. Pero le falta mucho, las monedas tardan mucho tiempo en crearse. El euro estuvo 10 años de rodaje antes de empezar a usarse en la calle con el ECU. Y aún así tiene 24 años el euro, si contamos desde los auténticos inicios, y bueno, todavía hay dudas, todavía salen Beppe Grillo en Italia, o Syriza en Grecia, o incluso gente en España diciendo que hay que salirse del euro. Bueno, pues las monedas tardan muchísimo tiempo en desarrollarse y a mí la fluctuación a estas horas, a estas alturas, me parece no solo normal y natural, sino hasta buena y necesaria, porque expulsa a mucha gente y da incentivos a otros, y creo que es necesaria. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que como moneda va a tardar mucho en poder utilizarse Bitcoin, pero sin embargo como medio de pago ya es muy competitivo y como forma de transferir dinero internacionalmente. Bueno, el otro día uno de los voluntarios de Calle Bitcoin, que tiene familia en Brasil, decidió que iba a probar a sacar bitcoins en un cajero de bitcoin aquí en Madrid, enviarlos a Brasil y que la persona que había allí sacase reales en un cajero de allí, y quería ver cuánto tardaba. Bueno, tardó 10 minutos. 10 minutos de euros a reales. Comisión total, creo que fue 5% en el cajero de aquí, 2% en el cajero de allí, 7%. Porque lo hizo en un cajero. Si lo llega a hacer en una página web, que las hay ahora que te cobran medio punto porcentual de comisión, lo podía haber hecho aún más barato. Pero bueno, fue rapidísimo. Nunca había mandado dinero internacionalmente tan rápido. Había tenido que mandar transferencias que tardaban 3 días, etc. Por eso, 3 días o 5. Por eso una de las cosas que yo digo es que los bancos van a ser los primeros usuarios de Bitcoin. Los bancos ahora mismo dependen de redes de Visa, de Mastercard, de la red Swift, de transferencia internacional, de SEPA, que están muy anticuadas. Y ahora mismo tampoco tiene la escala ni el tamaño necesario Bitcoin para que un gran banco empiece a usarlo en vez de SEPA.
pero sí lo tiene para que empiece a experimentar y quizás de aquí a un par de años se van a ahorrar muchísimo dinero usando, por lo menos comparado con Swift se van a ahorrar muchísimo dinero ya. Ya Lo que algún pasa banco es que que lo no van hace. a poder pasar cantidades grandes. Hay algún banco que lo hace, en Alemania de hecho hay uno que se llama Fidor Bank, que ya lo está haciendo, ya empieza a utilizarlo, o sea, todavía es anecdótico. Pero pensemos, si directamente ahora mismo en vez de utilizar un sistema como Swift, que es ineficiente por naturaleza, lo cual se traduce en que al final enviar dinero desde aquí a Alemania te puede tardar, o en este caso será SEPA, te puede tardar 1 o 2 días, imaginamos que esto lo vamos a hacer en cuestión de minutos. ¿Y con qué comisiones? 0. Y sobre todo una ventaja importante, y es P2P, es decir, es persona a persona. No tienes que tener 50 intermediarios de por medio. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero enviar un donativo a alguien como Greenpeace, porque están actuando contra captura de ballenas en Noruega, por ejemplo, lo puedo hacer fácilmente. Y no puede llegar alguien, sea el gobierno de Noruega o sea de Estados Unidos, y determine que yo no puedo hacer un donativo, sea Wikileaks, sea Greenpeace, sea una ONG como la Cruz Roja, o sea quien sea. Es decir, de persona a persona. Ya, aparte que lo puedo hacer con cierta independencia, lo puedo hacer o dando totalmente mi identidad de que yo quiero hacer esta donación con tal persona, o lo puedo hacer de forma más o menos pseudoanónima, de tal forma que no se pueda identificar fácilmente quién es el que está enviando el dinero y quién lo recibe. Eso entra con ciertos conflictos de la legislación que tenemos actualmente y blanqueo de dinero, capitales, etcétera, cosas de este estilo. Y son problemas que hay que resolver. Obviamente, Bitcoin pone sobre la mesa una tecnología totalmente innovadora, pero también trae una serie de retos que a lo largo de los años vamos a ir teniendo que resolver poco a poco. Os quería comentar esto, ChainStip, porque no sé si os lo habéis encontrado alguna vez, porque lo bueno que tiene Bitcoin es que al ser tan abierto y tan programable puedes construir todo tipo de herramientas encima, y esta es una herramienta que han construido para dar propinas por internet a través de las redes sociales. Entonces, si tienes una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook o una cuenta de Google+, ya tienes un monedero automáticamente de Bitcoin para pequeñas cantidades. Y no tienes más que escribir, por ejemplo, @bescudero, que es el Twitter de Víctor, una cerveza, @ChainStip. Y automáticamente le llegará a él un mensaje diciendo, se descontarán el valor de una cerveza en Bitcoins de mi cuenta y le llegará a Víctor y ya está, por Twitter. Entonces no tienes que hacer nada para tener un monedero. Y esto es algo también que puede ser muy interesante para el tema de los micropagos, pero además es muy interesante para Bitcoin porque es que sin tener que hacer nada, registrarse en ningún sitio, dar tu correo electrónico en ningún lado, automáticamente pone para micropagos Bitcoin en las manos de los 1.100 millones de usuarios de Facebook, de los 800 millones de usuarios de Twitter, etcétera, sin tener que pasar por ningún lado, darse de alta en ningún lado. Entonces, esto no lo puede hacer ninguna compañía. No lo puede hacer ninguna compañía salvo que sea como herramienta de promoción o de marketing, pero ¿qué compañía va a crear algo así sobre lo que no va a tener ningún tipo de control ni ningún tipo de beneficio? Pero en Bitcoin, pues esto concretamente, lo de ChainStip, lo han creado un grupo de programadores por amor al arte. Entonces es muy gracioso porque te permite este tipo de experimentos. También comentaros que Bitcoin es una solución ideal también para los miles de millones de personas que existen en este planeta que están totalmente desbancarizados. Es decir, por ejemplo, es muy habitual saber que tenemos programadores muy buenos en la India, están muy cualificados, pero resulta que no tiene forma humana de poderles pagar, porque para enviar dinero en rupias allí a la India es casi imposible, básicamente es ciencia ficción. Tienes que hacer a través del sistema de juego Western Union, con unas comisiones totalmente abusivas, etc. Y lo peor de todo es, si no tiene en cuenta en el banco, cómo recibe el dinero. Entonces, automáticamente ahora mismo, un programador de allí te puede enviar un correo con su dirección de Bitcoin por un servicio que te quiere hacer, una traducción de una página, un blog, lo que quieras. Y eso directamente tú lo puedes pagar y no necesita tener una cuenta asociada a su nombre, como actualmente pasa. En la asociación en la que estamos, en este país en particular, claro, tenemos una moneda relativamente fuerte, entre comillas lo de relativamente, y casi todo el mundo tenemos una cuenta bancaria. Pero pensad en toda esa otra población a la que sí que tienen teléfono móvil, que estamos hablando por ejemplo de sitios como Kenia, Tanzania, etcétera, se envían dinero a través de sistemas como Pesa, FACA, etcétera, con un simple SMS, eso sí lo pueden hacer, en cambio no tienen una cuenta en un banco. Bitcoin es una solución ideal justamente para este tipo de situaciones. La parte de no bancarizados depende de los extremos, o sea, al final, si no hay empresas que te den al final un poco intercambio de Bitcoin a moneda de curso legal, la función de no bancarizados no es real.
En Es Kenia decir, solucionado. Hombre, en Kenia Ahora porque te cuento. M-Pesa se han metido con los móviles y BitPesa entre medias. Pero no todos los mercados tienen ese interés. O sea, si ves un nicho de mercado y lo ves muy claro, pues claro que habrá empresas que se metan ahí. Pero es una solución simple, no podemos porque- decir que es una solución para no bancarizados porque... o sea, Hombre, mientras tienes razón. No, vamos a ver. Tiene razón. O sea, si yo voy ahora a Sudáfrica y digo, oye, te puedo mandar dinero vía Bitcoin de Londres a Sudáfrica inmediatamente. Pero es una integración fácil, porque imagínate que, bueno, claro, para no bancarizados. Claro, entonces tú No, tienes que enganchar tú llegas con a un Sudáfrica y en algún momento tienes que encontrar algún exchange que te... O una te- persona. De hecho, Western Union, el otro día salía el CFO de Western Union explicando que Bitcoin no les solucionaba su problema porque para ellos el problema es la última milla. El problema no es... Y tiene razón. Lo que pasa es que, claro, te puedes imaginar un momento dado en el que la gente pague directamente con Bitcoin allí, pero bueno, es verdad que eso es remoto, ¿no? Vamos a pensar más a corto plazo. Más a corto plazo he visto yo un ejemplo hace poco de un señor que ha contado su historia en Reddit y tal, que lo que ha hecho es ir a través de local bitcoins, que una de las local bitcoins ya tiene gente en casi todos los países y todas las ciudades del mundo, y tuvo el problema de que él iba de Brasil a Camboya, no, lo diré, Malasia, no, ahí al lado de Camboya, por favor, ¿cómo se llama? Tailandia. Iba a Tailandia, y el baht tailandés y reais brasileños, y no había sitio donde se lo cambiasen. Entonces tuvo que pedirle a un colega que le mandase sus bitcoins desde Brasil, que los tenía allí, y allí lo que hizo es cambiarlos con alguien en local bitcoins, y dice que tardó un día y que le salvó la vida y no sé cuánto. Bueno, pues eso, una de las cosas que hicimos, que fue muy gracioso, fue Bitcoin África, que además se hizo con el patrocinio de local bitcoins, y fueron unos chicos españoles que se recorrieron en moto desde Tánger hasta Ciudad del Cabo. Son unos cuantos kilómetros. Y iban cambiando en cada país bitcoins por moneda local. Y por supuesto, esto además se hizo hace más de año y medio, no pudieron en todos los países. Recorrieron 18 países, creo que consiguieron cambiar en 6. No, en 7. Pero bueno, ya consiguieron cambiar en Namibia, en Sudáfrica, en unos sitios que dices jamás, ¿no? Imposible. Bueno, pues no, pues teniendo internet y teniendo local bitcoins se puede. Y si lo hubiesen hecho hoy, les habría resultado muchísimo más fácil. Porque yo ahora estoy viendo gente en Guinea, ¿cómo se llama? En Ghana. En Ghana, curiosamente, hay mucho informático. En Nigeria, o sea, empieza a difundirse mucho. Y es verdad. El ideal que sería que te manden los bitcoins desde Londres, tu familia, y llegues allí y los gastes directamente, le falta muchos años. Pero el paso intermedio de tengo que ir a un cambista local, cada vez está más fácil. Es decir, al ser extremo a extremo, tú puedes enviar bitcoins fácilmente. Otra cosa es que esa persona en otro extremo tenga que poder cambiar esos bitcoins por su moneda local. A través de sitios como Local Bitcoins lo puede hacer prácticamente cualquier país, pero es verdad que no es algo rápido, es decir, tienes que andar buscando a una persona, un sistema reputacional, no es algo evidente. No hay casas de cambio en todos los sitios. En los países occidentales sí que las tenemos, pero no en todos los sitios. Víctor, has mencionado antes el tema del lavado de dinero, precisamente por la opacidad. La vinculación que tuvo, o la asociación que se hizo de Bitcoin a la Ruta de la Seda y algunas otras organizaciones, ¿no crees que le ha podido dañar reputacionalmente de forma irreversible? Yo creo que de forma irreversible no, porque esa misma pregunta me la hicieron en su día con Internet, si pensaba que la pornografía podía dañar la reputación de Internet y no se puede utilizar para fines mucho más interesantes, como por ejemplo la banca online hoy en día. Y la realidad es que a día de hoy sigue habiendo pornografía, sigue habiendo delitos en Internet, pero no son mayoría y hay muchos servicios en Internet que son muy interesantes. Y yo creo que la reputación de Internet no se ha visto totalmente dañada por eso. Yo creo que en su día, como era muy incipiente el tema de Bitcoin, incluso ese tipo de noticias totalmente negativas, como la ruta de la seda que comentabas, para comprar armas, drogas y cosas parecidas, yo creo que más que hacerle daño, le dio a conocer. Que hablen de ti aunque sea mal. En ese caso le dio popularidad, quizás no buena. Eso hace que a lo mejor pues, personas más conservadoras no se acerquen a Bitcoin ni de lejos, pero en su momento consiguió que haya mucha gente que tenga ese interés y a partir de ese momento empezaron a conocerlo. Cuando la gente empieza a conocer que no solamente se utiliza para ese tipo de mercado gris o mercado negro, sino que tiene un potencial bestial, esto poco a poco se empieza a normalizar.
Y el hecho de que haya cajeros como por ejemplo tenemos aquí en Madrid, que ya puedas cambiar directamente euros y bitcoins, permite precisamente esa fase de normalización que se necesita. ¿Sí? Pero un segundito, el tema de la reputación quería decir que es muy fácil. Sale el titular, Bitcoin se usa para comprar drogas. Al mes sale el titular, se cierra el supermercado de las drogas que usaba Bitcoin. Y pues la gente que solo se ha fijado en eso, de repente, y que tienen verdaderamente esa primera impresión y esa idea asociada, pues a los 6 meses, cuando vuelven a oír una noticia de Bitcoin, dicen, pero esto no se acabó cuando cerraron el supermercado de las drogas. Pues dicen, pues tendrá otros usos. Igual que MTGOX, muchísima gente decía, pero no había quebrado Bitcoin, pero no había desaparecido Bitcoin con la mayor casa de cambio, que sigue. Pues a lo mejor había algo más ahí de lo que no me había dado cuenta. Y además es que no solo sigue, es que el número de usuarios ahora de Bitcoin es casi el doble que cuando quebró Bitcoin y que cuando quebró MTGOX. Entonces, bueno, pues la gente se va dando cuenta de que es una tecnología, se puede usar para una cosa, se puede usar para otra, pero... Perdón, es que... Bueno, en relación a todos estos escándalos que hemos estado viendo en los últimos años, pues los reguladores se han puesto las pilas, ¿no? Han empezado a entender que, bueno, pues que aquí hay un issue, aquí está sucediendo algo, y bueno, vosotros seguramente conoceréis que tanto el FinCEN en Estados Unidos, Canadá, incluso Japón, bueno, incluso la pues ellos pues están empezando a regular, ¿no? Están empezando a regular desde mi punto de vista desde dos frentes, ¿no? Una como moneda, porque por ejemplo en Japón se considera el Bitcoin como un asset, no como una moneda. Es un asset, es un valor financiero, ¿no? Como tal está sometido, o quieren que esté sometido a fees, a taxes, etcétera. Y luego por otro lado también se están empezando a regular las entidades, los nuevos negocios, ¿no? Que están alrededor de Bitcoin y que de alguna manera pues le están dando pues esta usabilidad, ¿no? Porque utilizar el Bitcoin así que te descargues el cliente y tal, pues esto es muy friki o la verdad es que es complicado, ¿no? Entonces yo quería pues que nos contaseis un poquito cuál es vuestra impresión ante estos retos regulatorios, a estas iniciativas regulatorias que están aconteciendo en todas las partes del mundo, ¿no? Y bueno, cómo puede influir o cómo puede impactar en la vida del Bitcoin, ¿no? Pues mira, tienes bastante razón cuando dices que se está regulando por dos frentes. Por el frente de la definición, porque si no se puede definir algo y lo puedes encuadrar en una casilla determinada, que sea activo, que sea moneda, que sea valor negociable, que sea saldo prepagado, se vuelven locos. Y la otra es que están yendo, pues como es lógico, a las casas de cambio. Porque las casas de cambio son el punto en el que se intercambia bitcoins por... No te creas, ¿eh? Es que hay negocios que incluso le piden al regulador que les digan, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y no contestan. No, pues por ejemplo, blockchain es proveedor de wallets y no está regulado en ningún lado. ¿Por qué? Porque proveen la tecnología de los monederos, de los wallets, pero nunca guardan las claves privadas, y como no guardan las claves privadas, pues no se ven afectados por la regulación ni de depositario, ni de transmisor de dinero. Blockchain es la primera en número de usuarios ahora mismo. Sí, Coinbase sí está regulado. ¿Por qué? Porque Coinbase almacena bitcoins de la gente y guarda las claves privadas. BitPay está regulado, pero como transmisor de dinero, no como depositario. Entonces, sí, estamos viendo un aumento de la regulación. En España va muy lento, en Europa están dejando hacer más tiempo antes de definirse. En Inglaterra... ¿Cuál es vuestra impresión? ¿Cómo veis si estas regulaciones pueden impactar al Bitcoin? ¿Pueden llegar a...? Yo estoy sorprendido por lo positivo. Por lo positivo. O sea, la gente que... Sí, Estados Unidos... Yo es que he visto caer a 4 o 5 intentos de moneda privada en Estados Unidos, uno que se llamaba iGold, otro que se llamaba The Liberty Dollar, no sé, entonces yo me ha sorprendido, pero es que mi impresión es que se han encontrado con que esto no hay forma de controlarlo, aunque quieran. Entonces han dicho, bueno, pues vamos a dejar hacer al protocolo, vamos a dejar hacer a los usuarios y vamos a concentrarnos en las empresas. En cambio, y estoy muy sorprendido también por los países que lo han intentado prohibir, que no han llegado a ninguna parte. Rusia, yo ya he visto el titular 4 o 5 veces de Rusia prohíbe Bitcoin. No es verdad, pero bueno, pero es verdad que quieren prohibirlo y que hay gente en el Ministerio Fiscal ruso que quiere prohibirlo, pero no saben cómo hacerlo.
Han dicho, bueno, en 2015 sacaremos una ley. Lo van retrasando porque es que no hay forma de controlarlo. Entonces tú puedes controlar las empresas, puedes controlar las casas de cambio, pero el protocolo pues es como un correo electrónico. Pues es que hasta en Corea del Norte, me contaron el otro día la anécdota, no está verificada, pero me la han contado, que en Corea del Norte con un satélite, un teléfono por satélite que le habían pasado de contrabando por la frontera, estaban usándolo para enviar y recibir bitcoins. En Corea del Norte. Si en Corea del Norte no son capaces de impedirlo, pues ya me dirás tú qué posibilidades tiene un país donde Internet esté bastante difundido. Yo creo que en el pasado ha habido como dos frentes. Al principio, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, era una posición totalmente frontal contra Bitcoin, porque claro, teniendo una divisa que para ti es la divisa mundial, que te encuentres una alternativa en la que directamente empiezas a perder cierto control sobre ese tipo de transferencias que se emiten de dinero y demás, pues te pone en una situación delicada. Y al menos te compromete y te deja bastante, no solamente la expectativa, sino preocupado, ¿no? Pero fíjate que precisamente Estados Unidos no está regulando el ahora, Bitcoin como moneda. Ahora, Como pero los orígenes eran totalmente al revés. Los orígenes eran totalmente contra Bitcoin a muerte. Regular es a las entidades. Lo que sucede es que después de esa primera iniciativa, que se dieron cuenta que frontalmente no van a poder acabar, porque es como poner puertas al campo, entonces ahora intentan ver cómo poder llegar a una situación más o menos intermedia en la que obviamente hay que cumplir con ciertas legislaciones, AML, KIC, o sea, la de conocer a tu cliente, antiblanqueo de dinero, cosas de este estilo, y hay que ver cómo poderlo regular. Todavía está en la fase un poco de definición. FinCEN sí que se ha pronunciado para decir si tú eres money transmitter te aplican esta legislación, si tú eres un minero se te considera que estás en esta otra, es decir, intentar un poco encasillar, ¿no? Y luego dentro de eso, ver cuáles son los negocios que obviamente tienen implicaciones directas. En el caso de los exchanges, nadie tiene duda que obviamente la van a aplicar la legislación, porque estás recibiendo dinero en euros, en dólares, en moneda fiat, estás intercambiando por divisa digital, en este caso, estás aplicando comisiones, guardas las divisas tanto de unas como de otras, tanto bitcoins como dólares, las guardas y las atesoras tú, por tanto, obviamente no puedes negar que es money transmitter. Pero quitando esos aspectos y alguno más que está bastante claro de cuál es la legislación que va a aplicar, a la inmensa mayoría no está nada claro, pero ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, me dices, no, pero esto es dinero digital, y le debería aplicar lo mismo que hay para otro tipo de dinero digital, pues está en la misma categoría, ¿no? Pero claro, en la propia definición de dinero, hasta ahora siempre aparecía la palabra el emisor, el no sé qué, pero aquí no hay un emisor central. Aquí la moneda se acuña de forma totalmente descentralizada. La definición de dinero no tiene nada que ver con el emisor. Sí, no, pero quiero decir, cuando hablan de dinero electrónico, hasta en la ahora... ley española de dinero electrónico, bueno, el IVA, por ejemplo, se paga en el punto de emisión. El dinero electrónico entonces... es una manera de... bueno, según yo tengo entendido, el dinero electrónico es una manera de representar el dinero fiduciario. Finalmente siempre hay un depósito de dinero fiduciario en una cuenta bancaria. Ahí está el error, es que aquí no hay un dinero fiduciario detrás. Claro, por eso que esto no es dinero electrónico, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, tú dices que no es dinero electrónico, yo lo que te digo es que encaja en mucha parte de la definición de dinero electrónico, pero no la aplica a todo. Entonces hay ciertas lagunas, ciertos gaps que hay que ver un poco cómo relacionarlo. Aquí lo que sucede obviamente es que esto ha aparecido ahora nuevo, habría que aplicar una legislación nueva, exclusiva, digamos, o muy centrada justamente para monedas muy similares a Bitcoin, cryptocurrencies, digamos, porque si intentas aplicar la legislación que aplica para otras muchas cosas, hay lagunas por todos los sitios. Entonces, tú, por ejemplo, me dices, es dinero, yo te digo, venga, de acuerdo, te lo equiparo a dinero en metálico. Me aplicarás, por lo tanto, limitaciones de, igual que dinero en metálico, de pagar hasta 2.500 euros, si es una compañía, cosas de este estilo, pues aquí le aplicas la misma limitación. Bueno, pero si es dinero, lo podré utilizar como dinero. En mercado Forex podré intercambiarlo libremente, pagaré mi licencia y lo podré hacer. La realidad es que no lo quieren reconocer como una moneda, como una divisa extranjera, porque eso tiene implicaciones. Entonces, esa definición no les gusta, la parte de dinero, en ese sentido, que sea una divisa. Es que hay mucha gente distinta, Víctor, entonces... Claro. Hay mucha, en un gobierno, luego, en las administraciones hay mucha gente distinta, entonces yo creo que esto no te se puede encuentras con el regular ministro de porque Innovación no que le encanta esto y luego te encuentras con el Banco de España que incluso dentro de cada institución hay gente que le ve el potencial y dice, ay, qué interesante esto como experimento, que esto hay que ver a dónde puede llegar y tal, y luego te encuentras al señor mayor que, oye, que está ya cerca de la jubilación y que no quiere saber nada nuevo. Son todo preguntas abiertas. Por ejemplo, cuando tú estás comprando bitcoins de un cajero, la pregunta que yo me haría es, ¿tengo que pagar el IVA a esos bitcoins? Porque en el resto del mundo compro bitcoins y me ponen un precio, pero yo no estoy aplicando el IVA ni del país del que solo estoy comprando a la otra persona, ni el de aquí.
Entonces yo me pregunto si eso aplica que aplicar un IVA. Si tú compras un bien o un servicio, obviamente el IVA te aplica. O sea, si tú vas a comprar una lata de Coca-Cola, la lata de Coca-Cola te viene con el 21% de IVA. Si tú vas a comprar bitcoins y metes euros por el otro lado, igual que una lata de Coca-Cola, lo puedes hacer en un cajero de bitcoin, en principio, si lo miras así, si es un bien o un servicio, aplicas IVA. Pero si tú estás intercambiando bienes unos por otros y lo consideras una permuta, a lo mejor ya cambia la situación. Y si tú a lo mejor has comprado bitcoins a un precio y ahora los vendes a otro, seguramente haya un incremento patrimonial, una disminución, lo cual implicará que a la hora de declarar en Hacienda tendrás que aplicar ciertas reglas, es decir, tendrás que aplicar un IRPF, que sea en este caso el del ahorro, con plusvalías o minusvalías. Pero este tipo de cosas está por definir, porque si tú dices que es una mercancía, me aplicas una legislación. Si me dices que es una moneda, me aplicas otras. Y a día de hoy, yo te digo, por ejemplo, te rompo todo esto cuando te digo, considera solamente un token. Mira, yo envío bitcoins, envío un Satoshi Bitcoin, que es una pequeñísima fracción de Bitcoin, lo más pequeño que se puede enviar hasta hoy en día. Son hasta 0,7 ceritos y un 1 al final. Yo envío eso y asociado a eso tengo un contrato privado entre partes en el que yo estoy pasando la propiedad de una propiedad mía a otra persona. Y yo lo he utilizado a través de una cadena de bloques de Bitcoin. El valor que tiene ese 0,0000 no sé cuántos ceros y un 1 al final en Bitcoins es 1 millón de veces más pequeño que un céntimo de euro. ¿Estoy enviando dinero? Yo lo estoy utilizando para otra funcionalidad totalmente distinta, no tiene nada que ver con dinero. A lo mejor lo estás usando para votar. Claro. A lo mejor ese token es la demostración, la demostración anti-spam de que has usado para votar. Pero en esos casos quizás no haga falta la moneda, porque esta tecnología, de alguna manera de blockchain, algo parecido, ya se estaba utilizando anteriormente para, por ejemplo, publicar los certificados revocados de una PKI. Era exactamente la misma... No, porque tienes una CEA, tienes una autoridad certificadora, tienes un compromiso y tienes que guardar esos certificados durante X años, los tienes que tener en una caja fuerte y son entidades totalmente centralizadas, son empresas. Me estoy refiriendo a la manera de publicar los certificados revocados, no a quién lo está emitiendo. O sea, estaba pensando en el blockchain. Pero no es un blockchain, o sea, no es un sistema distribuido. Es decir, hay una empresa que te emite el certificado, que además tiene la potestad de poderlo revocar más adelante, y la misma empresa que te lo emite es la que tiene la potestad de poderlo revocar. Es un sistema muy centralizado. Que tengamos X CEAs, es decir, para hacer el record de las transacciones, o sea, es algo similar. O sea, sí, lo fantástico de todo esto es que se utiliza para otras cosas, pero... No, yo creo que similar no es, o sea, yo ahí disiento en ese sentido. Es decir, tenemos X autoridades certificadoras... Es que bases de datos se parecen todas, pero una cosa es una base de datos en la que colaborativa, incluso pongamos un Google Docs, pongamos un Excel de Google Docs en el que pueden participar 10 editores. Vale, pues sí, es una base de datos distribuida, pero distribuida entre 10, pero controlada por una empresa. Es que la cadena de bloques está distribuida entre millones de personas, se actualiza en tiempo real, es inalterable una vez escrito, cerrado cada bloque. O sea, la cadena de bloques lo que te permite es establecer un sistema de confianza a través de una red que por naturaleza es insegura, como es Internet en este caso, sin tener que conocer a otra persona, sin tener que confiar en absolutamente nadie más. Eso no lo puedes hacer, por ejemplo, con una CEA, cuando tú te estás conectando a un sitio como una página web, como la de VA, por HTTPS, estás confiando en que ese certificado está firmado por una autoridad certificadora que para ti es de confianza, porque la tienes en tu navegador metida como que sí que es de confianza, y si no es así, te va a dar un error, te va a dar un mensaje diciendo cuidado donde te estás conectando. Pero has tenido que confiar de antemano, no en una autoridad certificadora, en cerca de 80 o 100 autoridades certificadoras distintas en tu propio navegador. O sea, que estás delegando parte de esa responsabilidad. Por ejemplo, pongamos que yo soy el gobierno chino y no me fío de Microsoft, porque creo que está infiltrado por el gobierno americano y no quiero usar tecnología de Microsoft o no quiero usar no sé qué certificado de tal autoridad certificadora porque están basados en Estados Unidos. Pues, ¿qué hago? Tengo que usar algo que sea, primero, de código abierto, para poder poner a mis técnicos a revisarlo y que no haya ninguna puerta trasera ni nada escondido ahí. Segundo, que no controle nadie o que no sea de una empresa que pueda cambiar las condiciones sin que yo me entere. Entonces, lo bueno que tiene Bitcoin, de nuevo, es que al ser de código abierto y no pertenecer a nadie y no estar controlado por ninguna sola entidad, sino que por el consenso de toda la red, está abierto para cualquiera. Lo mismo también, pues si soy... imagínate que una compañía aérea quiere empezar a cotizar millas aéreas, y aquí llego a la parte de los Color Coins, que me divierte mucho, que es un poco la siguiente aplicación. Color Coins te permite usar, como decía Víctor, minúsculas partes de un Bitcoin, asociarles una etiqueta
y que ya circulen libremente como lo que representa esta etiqueta, como acciones de una compañía, como monedas de oro, como millas aéreas, como puntos telefónicos. O sea, si yo soy Vodafone y quiero empezar a cotizar mis puntos Vodafone en la cadena de bloques, puedo hacerlo ya, pero hoy mismo. Es que tardas 5 minutos en hacerte un monedero de Color Coins y 10 minutos en emitir cualquier tipo de propiedad digital que quieras emitir. Entonces, esto ya está ahí, se está usando poquísimo, porque al final es la segunda generación, etcétera, pero utiliza la cadena de bloques. Bueno, esto no va. No sé si... va, Sí. Perdón. Buenos días, gracias por vuestras explicaciones. Yo quería ver un poco con respecto a esto de las casas de cambio, vuestra opinión y sobre todo más la opinión crítica de cómo al ciudadano, nosotros, esto crea una sensación de inseguridad, de decir, primero porque evidentemente Bitcoin es algo que está basado en conceptos que la mayor parte de gente no conoce y no tiene por qué conocer, ¿no? Entonces, evidentemente para conocer un coche no tienes que saber de mecánica. Pues creo que puede servir. Entonces, también un poco el que ayudarais a discriminar. Los bitcoins se pueden guardar digitalmente, se pueden almacenar local. Y por último, ya en un escenario, vosotros estáis hablando que un bitcoin o parte de un bitcoin, una cadena de bloques, no es necesario ni un móvil, no es necesario internet, lo puedo imprimir. Es decir, yo puedo hacer papel impreso de los bitcoins. Claro. La gente lo ha hecho con peseta coin. Intercambiando esos bitcoins desde una forma física. Offline, diríamos. Offline, exacto, gracias. Si es ese offline y eso crece, porque puede tener un crecimiento, ¿de qué manera se puede actualizar todo ese movimiento de bitcoins para que no haya una doble contabilidad, ¿no? Falsificación o doble gasto. Doble gasto. Bueno, Vale. son bastantes preguntas y gracias. Vale. Bueno, yo hago lo de los exchanges y tú lo de... Venga. Las casas de cambio, bueno, todos hemos visto, en febrero quebró Mt. Gox, que en su día fue la más grande, ya cuando quebró llevaba teniendo una fuga de capitales importante mucho tiempo porque se veía que lo estaban haciendo mal. Las casas de cambio que quedan, bueno, y que ahora hay muchísimas más, lo primero que han hecho es auditorías externas. Tanto Kraken como Bitstamp como OKCoin han hecho auditorías externas para dar más confianza. Y para demostrar que tienen 100% de reservas y que pueden atender a sus obligaciones legales para con los clientes. Eso lo primero, pero eso para mí es insuficiente porque te tienes que seguir fiando del auditor. Bueno, en el caso de Kraken hay una auditoría verificable criptográficamente, pero hay una parte importante aquí y es que en el momento que estamos cambiando entre Bitcoin y moneda fiat, en el momento que siempre te mueves dentro de Bitcoin, tú envías Bitcoin, recibes Bitcoin, no tienes ningún problema. El problema es en cuanto tocas el suelo físico y estás cambiando por moneda fiat. Entonces, en este caso tienes casas de cambio y hasta ahora la única forma de poder obtener bitcoins es que tú tienes que enviar el dinero con antelación, tenerlo allí y lo tiene un tercero, igual que puede actuar un banco, lo tiene un tercero por ti y cuando tú le das a comprar bitcoins, en ese momento se ejecuta. Pero claro, te tienes que fiar de ese tercero. Bueno, había una cosa intermedia que era local bitcoins, que no tenías que enviar el dinero, pero sí tenías que tener los bitcoins en escrow. Pero no es un exchange al uso de los que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un exchange de este estilo, lo que nos sucede es que al fin y al cabo tienes que fiarte en ese tercero. Y ese tercero, como son negocios que han crecido con Bitcoin a la velocidad de la luz, han tenido problemas de escalabilidad, han tenido problemas de seguridad graves, etcétera, etcétera. Entonces estamos acostumbrados a ver noticias como su día de Meteox y otros muchos antes también. Ha habido 7, 8 antes que Meteox que les ha pasado algo parecido. Entonces, ahí lo que sucede es que al fin y al cabo dices, hombre, pero Bitcoin no era tan seguro. No, una cosa es el protocolo, una cosa es la moneda y otra cosa es que esa cartera que tú tienes almacenada en no sé dónde, te la pueden quitar. Vale, ¿y qué ha pasado con los bitcoins que tenía Meteox? ¿Dónde están? No lo sabemos, pero lo importante es que... Eran 650.000, más o menos. Sí, pues lo que ha hecho es que no sabemos dónde están. Esa es la cifra que se ha dado en las noticias. Yo no sé 650.000 frente a un máximo de 22 millones, dices, 21. Es una noticia relativamente preocupante para el mundo normal. Es decir, en un momento dado ha desaparecido, digamos, un 5% de los bitcoins que
ha desaparecido. No ha A ver, desaparecido. aquí También hay dos- se hundieron muchos galeones. Aquí hay dos también escenarios. Mercedes llenos de oro. Y no pasó. Aquí hay dos escenarios. Si tú, por ejemplo, estás emitiendo dólares, esos dólares los envías a Afganistán y te aseguras de que se quemen allí, a ti no tienes ningún problema. El problema es que esos dólares te reviertan a la economía después. O sea, si estos bitcoins se han perdido de verdad, se han quemado, han desaparecido, yo encantado de la vida, porque automáticamente, dado que hay 21 millones y está limitado y hace desaparecer del mercado 650.000, automáticamente el valor de los que quedan es mucho más alto. El problema es que esos bitcoins no han desaparecido, sino que los tenga alguien, Mark Peles y compañía, y los ponga en circulación, obviamente. Entonces, habrá conseguido bitcoins de una forma no lícita para ahora enriquecerse y utilizarlos de otra. Mira, Pero- realmente da igual. pero en cualquier caso- yo no he perdido ni un duro en Mt. Gox, pero en 2011 regalé 100 bitcoins entre varios amigos míos. Y luego en 2013 les pregunté, bueno, ¿qué hicisteis con ellos? Todos menos uno los habían perdido. Entonces, a mí el efecto que tenga que se hayan perdido bitcoins por ahí, eso me da igual. Lo que me preocupa es que a partir de ahora haya algo que funcione en cuanto a casas de cambio y que no tenga esos riesgos. Y una de las cosas que está pasando ahora es que con la segunda generación de casas de cambio, como CoinFein, que dicen que van a lanzar el producto este año, espero, vas a poder intercambiar bitcoins, comprar y vender bitcoins o euros sin intermediario, de forma distribuida. Vas a usar su programa, su sistema, pero ellos no van a tocar tus bitcoins nunca, ni tus euros nunca. Aquí nos sucede lo siguiente. Bitcoin por primera vez te da la posibilidad de que tú seas el que tengas el control completo de tu dinero y ahora tú tienes la responsabilidad de guardar tu dinero. Hasta ahora, en el sistema tradicional, en dinero fiat, obviamente tú no tienes el dinero en el colchón, sino lo tienes en un banco, una entidad, en un tercero, que para ti es de tu total confianza. Aquí en Bitcoin, si lo quieres seguir haciendo así, lo puedes seguir haciendo. Es decir, quieres delegar esa responsabilidad a que un tercero todo lo almacene, lo puedes tener. Pero por primera vez, si tú lo quieres tener seguro, lo puedes tener tú. Ahora bien, esa responsabilidad, junto con ese poder, tienes una responsabilidad. Y es que ahora lo tienes que guardar de una forma segura. Y estás hablando de dinero electrónico que guardamos en un ordenador, tenemos virus todos los días, bugs, fallos de software, lo está guardando en un teléfono móvil, también es muy vulnerable, lo está guardando en otros muchos sistemas. Una de las opciones es precisamente tenerlo fuera, offline. Antes decíamos, por ejemplo, tenerlo impreso en papel. Aquí lo importante de Bitcoin es que, como al fin y al cabo es digital, no es nada más que un código aleatorio de 256 bits muy grande, es un numerito muy grande, pero no deja de ser nada más que eso puedes almacenar como quieras. Entonces, la forma más segura que hay hoy en día de poderlos almacenar es desconectar totalmente de Internet. Es decir, yo, para cantidades que opero todos los días, envío, compro, vendo, envío a un amigo, etcétera, pues tengo cantidades pequeñas, una billetera por lo menos que puedo tener en la cartera, dinero suelto, pero la cantidad más importante que tengo, lo que sería el equivalente a mis ahorros, que puedo tener en un banco, pues aquí los tengo totalmente desconectados para evitar este tipo de problemas. Es verdad que existen opciones como las que comentabas antes, de por ejemplo tenerlo o bien en monedas impresas, monedas Casascius en su día, o cualquier tipo de sistema totalmente offline. Lo que sucede es que Bitcoin obviamente es muy volátil y constantemente tienes que hacer el casamiento con el valor real que hay fuera. Si tú te mueves solamente en Bitcoin, podrás llegar, digamos, a una especie de tribu, introducirla en una moneda y operarla ahí completamente al margen del valor que tenga fuera y poder utilizarla como una moneda local, pues como los Binance aquí en Madrid o monedas sociales que hay Pumas en Sevilla, etcétera, como moneda social y ya está. Lo interesante es que tengas esa opción solamente temporal de salvaguarda, es decir, a lo mejor estás en una situación en la que no tienes cobertura, no tienes teléfono móvil, siquiera GSM o lo que sea, y que vas a hacer un pago en Bitcoin y la otra persona puede comprobar que efectivamente le estás pagando. Pero no va a poder comprobar hasta... Y no va a poder se conecte a comprobar. Internet. Eso es. Es como un cheque, tú tienes el cheque físico, el pero cheque la comprobación... físico, pero la comprobación tienes que estar en Internet. Pero bueno, te puedes conectar a Internet de muchas formas, incluso por SMS en algunos sitios. O sea que hay situaciones para salvar justamente el tema que en ese momento no estás offline. Y puedes hay cheques impresos que están con una clave privada totalmente tapada, que tú solo puedes entregar a otra persona, y monedas físicas como esta, al fin y al cabo tienes un holograma, se le despegas y detrás tienes el código que realmente es lo que te da la propiedad de acceso a la clave privada de Bitcoin para poderlos enviar. Entonces, para situaciones puntuales lo puedes utilizar. Lo que pasa es que no es la aplicación natural de Bitcoin. Entonces, para cosas muy puntuales te Bueno, permite pero salir es del totalmente paso. abierto en cuanto a formato, cosa que no se puede decir de otros sistemas. Por ejemplo, el año que viene, en vez de triunfar NFC, triunfa el Bluetooth Lite o triunfa el código QR o otro formato de pagos con móviles.
bueno, pues Bitcoin va a tardar nada en tener esa aplicación. En cambio, a lo mejor Apple Pay, que está construido sobre NFC y tal, pues a lo mejor tardan otro año en desarrollar un producto nuevo porque el nuevo formato está de moda. Entonces, a mí me da igual que se use el DVD o que se use el Betamax, bueno, perdón, el VHS o el Betamax, ya estoy confundiendo. Me da igual el VHS o el Betamax porque Bitcoin funciona en los dos. Y como si quieres usar una piedra tallada. Es pura información y va a funcionar con cualquier formato. Quería mencionar esto que veis aquí, que es BTC Jam, que es un portal de préstamos en Bitcoin. Y es muy gracioso porque Bitcoin es el primer paso, pero bueno, ya tenemos un medio peer-to-peer. Pero ahora, ¿qué necesitamos para construir un sistema financiero entero, nuevo? Bueno, pues crédito. Un mercado de crédito, vamos a necesitar una bolsa, y la bolsa ya está en beta, ¿no? Más o menos. El mercado de crédito ya existe, beta. Vamos a necesitar, pues no sé qué más cosas. Todo tipo de cosas, lo que llamamos Bitcoin 2.0. Es decir, Bitcoin viene a ser lo que es la infraestructura, es como el TCP/IP de Internet, es la parte de abajo del todo, pero por encima de eso, como es programable, podemos construir todo lo que queramos por encima. Para las personas que en un futuro van a utilizar Bitcoin, la inmensa mayoría de ellos ni siquiera saben que están utilizando Bitcoin. De hecho, esa era la clave, es decir, que sea totalmente transparente. Yo a mi padre no le he tenido que explicar cómo funciona TCP/IP para que pueda enviar dinero con ING o con otro banco. Lo hace automáticamente y sabe enviar correos ya directamente. No, ni que explicarle HTML, ni cómo funciona todo por debajo. Bitcoin te permite tener esa base y por encima puedes construir. Y puedes construir cosas totalmente novedosas que hoy en día ni siquiera se nos ha ocurrido pensar. Y es gracias a esa confianza distribuida que te permite tener Bitcoin. Entonces, por ejemplo, podemos automatizar hoy en día cosas ya se puede hacer, de crowdfunding, en lo cual, por ejemplo, yo puedo hacer una donación a una ONG, yo y otras no sé cuántas personas, con un proyecto parecido a los de Kickstarter, por ejemplo, pero tan solo si se llega a un umbral que hemos decidido todos de que hemos alcanzado en total 100 Bitcoins, esa fundación o esa ONG va a recibir el dinero. Y si no llegamos, tranquilo, porque no has perdido tus Bitcoins, los sigues teniendo en tu cartera. Pero eso sin confiar en un tercero, en un notario, que diga que hemos llegado a la cantidad correspondiente. No, eso se puede automatizar. Se puede automatizar sistemas de apuestas en los cuales yo estoy apostando por un partido y en función de una serie de pasarelas que determinan quién ha sido el ganador del partido, Madrid, Barça, lo que sea, automáticamente, según se produce ese resultado, yo se ha pagado. Pero no solamente yo se he pagado si ha acertado la apuesta o no, sino que pueda además comprobar que efectivamente es así. Todo el mundo tiene la transparencia total de la cadena de bloques, a la que puede ver que efectivamente los bitcoins correspondientes se han enviado y el otro los ha recibido. Es decir, aquí no hay el problema de que una casa diga que está pagando al que le toca y el resto se queda sin su dinero. No, es que de verdad se ve. Y tenemos soluciones, como por ejemplo si tú eres una ONG, que tú quieres poner totalmente transparente todos los ingresos que tú tienes y todos los proveedores correspondientes y pagos que estás haciendo, y que todo el mundo pueda ver efectivamente a qué estás dedicando tu dinero. Una transparencia total. Y puedes hacerlo identificando a tus proveedores, de dónde recibes el dinero, de dónde va, o simplemente diciendo, estas son las entradas, estas son las salidas. No identificas quiénes son tus proveedores, pero sí que ves todos los flujos de dinero que hay internos. Esto lo puedes hacer de cara al resto del mundo para que lo puedan ver. Entonces, ese tipo de innovaciones, hoy en día no las tenemos con el dinero tradicional. Entonces, el hecho de que tengamos dinero programable facilita muchísimas cosas. Micropagos, que estés, por ejemplo, en el hospital y lo que es un poco anticuado de que tengas que andar metiendo moneditas desde tu cama, te tengas que levantar para meter una monedita a la televisión y que siga funcionando, pues tú imagínate que eso lo tengas con el teléfono, con el simple hecho de tenerlo encendido, automáticamente, mientras que tú lo tengas encendido, está diciendo que el canal que está ahí estás pagando automáticamente esa televisión. Pagos recurrentes, cosas de este estilo, pero totalmente programable. Sin que tengas que confiar en que un tercero lo tenga que hacer y que se puede equivocar. ¿Vale? Se habla también de que los... Perdón. Félix, una cosa, nos estás enseñando un montón de empresas, o sea, un poco el ecosistema de Bitcoin, ¿no?, que se ha generado alrededor. Sí, perdón, repito. Que nos estás enseñando un montón de empresas, de negocios que están saliendo alrededor del ecosistema de Bitcoin. Y bueno, hemos visto también con Fei, ¿no?, que Bankinter ha invertido, salió ayer. Que es cuando lancen será una casa de cambio distribuida. Luego os he enseñado todo relacionado con lo que estaba mencionando Víctor, pues por ejemplo Red Wallet es una empresa de monederos que te permite crear una herramienta de crowdfunding en un minuto. Predictions es una empresa de cotizar predicciones Luego os he enseñado BitBet, que es una empresa de apuestas sin
sin intermediarios? No, esa tiene No, ahí intermediarios. Todavía... Yo es que un poco la sensación que tengo, ¿no? Mi opinión es que como precisamente el protocolo es abierto y el momento que estamos ahora de boom, como que las barreras para crear cualquier empresa de estas pues son al final muy pequeñas, ¿no? Entonces, o sea, no pierde nada nadie por montar al final pues una empresa de estas de apuestas o porque la inversión es tiempo. bueno, tiempo, pero si quieres ser un emprendedor, pues bueno, pues puede ser un tiempo bien invertido, ¿no? Pues por probar al final. Pero desde el punto de vista inversor, o sea, yo un poco, pues esto es opinión mía, creo que donde podría estar la parte más jugosa de retornos financieros sería desde la parte de los exchanges. Pero eso está todavía pendiente, en mi opinión, de que se regule, porque al final, o sea, todos esos que ahora mismo no tienen unos costes asociados a los que KYC, a los anti-money, o sea, todo eso en algún momento si prolifera y hay una adopción masiva, o sea, al final se van a coger un coste adicional, que es un poco el que tenemos los bancos también, de todos esos procesos que a día de hoy ellos tienen la ventaja de que no los tienen. Entonces, un poco, tú que tienes además eres trader, ¿no? Un poco de este mundo, ¿cuál es tu opinión respecto a qué posiciones inversoras son más interesantes? ¿O crees que pueden...? Vamos a ver, evidentemente en la primera etapa lo más rentable era la minería, ahora no, ahora hay una burbuja en la minería tremenda, es súper competitivo y yo a todo el mundo que es nuevo, que me pregunta, ¿puedo minar? No lo hagas. Olvídate. Siguiente paso, las casas de cambio, lógicamente, porque es el siguiente paso para que llegue a más gente, es que se pueda entrar y salir del sistema fácilmente. Ya empieza a ser bastante competitivo, ya empieza a haber bastante competencia y además en algunos sitios sí está regulado y en otros sitios se han anticipado a la regulación. Por ejemplo, Kraken hace KYC y AML, Bitstamp te pide también datos de los clientes, etc. Bueno, en ese mercado sigue habiendo bastante negocio y además durante un largo tiempo, hasta que Bitcoin sea muy fácil de conseguir en muchos sitios, va a seguir habiendo bastante negocio, pero ya es competitivo, o sea, ya no es fácil entrar ahí siendo una auténtica startup con un equipo de 3 personas, no, tienes que tener apoyo financiero detrás, vas a tener que tener equipo legal, vas a tener que tener un equipo de compliance que va a tener que revisar los clientes, o sea, ya hace falta una inversión seria. Por ejemplo, Kraken lanzó su serie A, que levantaron 5 millones hace unos 6 meses y bueno, pues necesitaban el dinero porque es que si no todas esas cosas no las podían hacer. Bueno, sigue habiendo negocio ahí, pues en España, por ejemplo, hay una casa de cambio local que se llama Avatar BTC y están creciendo bastante por lo que me cuentan, pero yo creo que si empiezas de cero ahora es un poco tarde. Porque además, ya te digo, están saliendo las casas de cambio segunda generación, tipo CoinFein, etcétera, que a lo mejor todavía les falta un año para madurar, ¿vale? Pero si tú empiezas ahora a crear tu empresa y tardas un año en crearla, para cuando llegues ahí ya va a haber desaparecido ese nicho de mercado, ya vas a estar con mucho retraso. Entonces yo creo que hay que empezar en las siguientes aplicaciones. El tema de BTC Jam y del mercado de préstamos, que eso también tiene muchísima regulación, no, pero está muy poco desarrollado y a lo mejor dentro de 2 o 3 años sea algo grande. El tema de, por ejemplo, en España no hay una empresa que se esté dedicando a ir a los comercios a instalarles Bitcoin. Lo está haciendo, no hay nadie, hay crypto hosting o tal, o sea, nadie. No. Hay muy poco margen de negocio. ¿No tienes una ventaja respecto al sistema de pagos actual? Hay ciertas salvo ventajas. Que ofrezcan descuentos, sí, no, pero a pie de calle no. Sí, es verdad. A pie de calle no hay una ventaja directa. Son ventajas pequeñas. Es decir, por ejemplo, tú puedes enviar bitcoins directamente a Estados Unidos y lo haces en minutos. Si lo tienes que enviar en dólares, te cobran $25, $50 para empezar. No, pero a pie de calle. Sí, pero espera. Quieres comprar algo, por ejemplo, a través de PayPal y tienes que comprar un llaverito y te vale 2,5 por enviarlo, más otro tanto el llaverito, resulta que pagas más por utilizar PayPal que por el llavero en sí, entonces para micropagos. Pero es verdad que ese tipo de ventajas no son sustanciales para la inmensa mayoría de la gente. Y quizá el que para mí sí que sería sustancial es lo que comentaba antes, de que sea una cantidad finita, limitada, que no puedes emitir lo que quieras, pero eso lo valora muy poquita gente, es lo mismo que el tema de la privacidad y los usuarios de Facebook, ¿no? Bueno, hasta que lo valoran, porque todavía no es algo que esté muy valorado, pero las ventajas en ese sentido no son demasiado grandes.
Pero la implementación, lo fácil que es, por ejemplo, que tú tengas una página de internet, que tú vendas productos electrónicos y poder aceptar Bitcoin, es que tarda 5 minutos en hacerlo. Eso, si lo tengo que hacer con PayPal, no es que coja Magento y le diga pongo aquí el plugin correspondiente para PayPal, es que tengo que hablar con ellos y las condiciones me las ponen ellos. Desde el punto de vista de negocio. Sí. No es rentable. Desde el punto de vista de negocio, que me preguntabas por responder directamente, que ya se me ha ocurrido. Ahora mismo, si yo tuviese que empezar ahora montando una empresa de Bitcoin, me metería en el sector remesas. Bitpesa está en pañales, solo están con Kenia, Pademóvil está intentando que si México, tal, pero es un sector muy grande donde la ventaja competitiva es tremenda. O sea, estamos hablando de ahorros pues a veces cosas que te cuestan eso, el 15%, y te quedas con Bitcoin en el 1 o el 2%, y eso incluyendo el KYC e incluyendo la última milla. O sea, de ahorros sustanciales. Yo es que, mi opinión, o sea, creo que hay bastantes mitos alrededor de SWIFT. Porque está intentando mirar algunos datos de costes, tal, o sea, porque, bueno, pues leyendo Bitcoin, Ripple y demás, dicen, no, enviar cosas por SWIFT es muy caro. Bueno, SWIFT es mensajería, es mensajería. No es tan caro, lo que pasa es que es ineficiente. O sea, es caro para bancos pequeñitos que tienen que conectarse a bancos más grandes que les dan servicio y esos bancos pues luego les repercuten costes de tal, pero, o sea, un poco, si miramos también el mundo de pues todas las nuevas empresas que están saliendo en Money Transmitter Operators, los nuevos Western Union, los TransferWise y demás, o sea, aquí lo que hay es una competencia un poco en el mercado de los cross-border payments, y al final un poco los incumbents, ¿no? Los que están, al final yo creo que se van a ver obligados a trasladar un poco los precios y las condiciones del mercado mayorista, donde sí que hay mucha eficiencia, o sea, a Repsol no le tardan 5 días en mandar una transferencia a Brasil, ni les estamos cobrando un 15% en hacer esa transferencia. Entonces, un poco... Porque es un mercado que está muy regulado, y como banco tú puedes determinar a qué clientes les das cierto trato preferente. Para todos tus clientes tú no le das el mismo trato. Al KYC es caro, y Bitcoin resulta que es exactamente igual para una empresa que envíe miles de millones o para un usuario que envíe 3 céntimos. Exactamente igual. Claro, pero mi punto es que va a haber un poco de convergencia, ¿no? Que ahora los bancos a lo mejor no estamos trasladando precios competitivos a los retail. Y por eso todo esto es un nicho de oportunidad, sobre todo en determinados corredores donde no hay transferencias internacionales económicas, pero que al final un poco pues los bancos vamos a trasladar esos precios por los TransferWise y demás al mercado retail. Y por otro lado, la parte de Bitcoin como medio de transferencias internacionales también subirán un poco si se desarrolla un poco pues todas las exigencias. Entonces, ahí es donde me cuesta ver un poco a futuro, ¿no? El segundo bote de dónde va a tirar todo esto. Bueno, pues... Hay dos partes. Si te centras solamente en la parte de dinero y tú dices, por ejemplo, cuando le hablas a un comercio, le dices, es que cuando tú utilizas, por ejemplo, el terminal para que alguien te pague con tarjeta, pues te están cobrando un 1,5%, un porcentaje X, ¿no? Entonces, pero esto con Bitcoin es o cero o prácticamente ridículo. Pero es verdad que es una diferencia mínima, es decir, no es algo que realmente sea significativo como para decir voy a captar cantidad de clientes y el comercio que utilice solamente tarjeta de crédito lo vas a perder. No estamos en esa situación. El que ahora mismo, por ejemplo, tardes en enviar minutos haciéndolo con Bitcoin frente al sistema tradicional que puedes tardar 1 día, 2 días para un usuario final, todavía es una diferencia importante. Pero si tú, por ejemplo, como entidad bancaria, a mí como cliente, me das la posibilidad de que yo pueda enviar dinero a 0 euros de gasto de transferencia, que ya hay muchas entidades que te lo permiten hacer a cualquier sitio de Europa, por ejemplo, no te digo al resto del mundo, dentro de Europa, por ejemplo, me permites hacer esto, pero además me permites hacerlo que sea prácticamente instantáneo, el equivalente a PayPal, pues digamos que me has dado prácticamente las principales ventajas que hoy en día tienes con Bitcoin, si lo miras solamente desde el punto de vista monetario, nada más. Es decir, si tú me das un sistema que sea con 0 comisiones, prácticamente instantáneo, etcétera, etcétera, lo único que me cambia es que sigo teniendo que confiar en ti como banco, en que me vas a dejar hacer esa transferencia. El momento que eso lo pongas en un escenario en el que tengamos un corralito, por ejemplo, o tengamos una situación de mucha volatilidad o problemas de este estilo, o tengas que vas a enviar dinero a una ONG, como decíamos antes Greenpeace, que puede ser a lo mejor Hermanitas de la Caridad, o a lo mejor le puedes enviar dinero a Edward Snowden o a Julian Assange de Wikileaks, y alguien puede decidir, como pasó en el caso de Assange, de que tú no le vas a enviar dinero. O sea, que cuando vas a poner una dirección y alguien se va a enviar por PayPal, no van a poder pagarle,
que Visa y Mastercard, por ser negocios que se radican en Estados Unidos, tampoco van a poder hacer esa transferencia, en ese caso alguien te lo corta. Aquí con Bitcoin no lo puedes hacer. Entonces, en ese caso esa es la diferencia principal. Vale, pero ha tocado un punto... Pero el resto de los aspectos, digamos que para mí son totalmente tangenciales. Hoy en día, el que tengas esa cadena de bloques descentralizada, etcétera, te da esas propiedades de que sea irreversible, que sí que es muy importante para un comercio, eso sí que es absolutamente vital, que sepas que te han pagado con una tarjeta, pero no te van 15 días después y te digan, es que esa tarjeta era robada, era de otro titular, y te quiten tu dinero, eso no te pasa con Bitcoin. Pero sobre todo el resto de propiedades, digamos que son una ventaja competitiva a día de hoy, el sistema actual que tenemos, pero no son grandes ventajas. Para mí la otra ventaja es mucho más importante, lo que pasa es que eso será futuro seguramente. No son grandes ventajas en los países desarrollados, que es verdad que has tocado un Pensando punto aquí, que es claro. que la ventaja de usar Bitcoin comparado con otra tecnología en Europa, desde el punto de vista del usuario, pues puede ser marginal. En cuanto te metes en tercer mundo y en sitios donde hay controles de capital, etcétera, etcétera, la ventaja es tremenda. Y evidentemente, Víctor lo dice, como moneda tiene el potencial de tener una ventaja tremenda, pero bueno, es pronto para eso. Pero es verdad que en Argentina ahora mismo la gente está muy contenta con Bitcoin, en Ucrania también, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es a futuro. A día de hoy, yo creo que en remesas, aún metiendo los costes de conocer al cliente en Bitcoin y aún bajando a lo que dices, las economías de escala esas que hay, Bitcoin va a seguir siendo por lo menos 5 veces más barato que las alternativas. Entonces, aunque por ejemplo, de Londres a África, y si consigues dar con una solución barata para la última milla, si consigues, por ejemplo, como se ha hecho en Kenia, meterte en el sistema de M-Pesa, entonces 10 veces más barato. Entonces ahí todavía hay oportunidad de negocio bastante grande, lo que pasa es que va a tardar en madurar 1 o 2 años, pero bueno, si montas el negocio ahora, tienes que contar con De todas formas, pensemos que al fin y al cabo las empresas que están trabajando en Bitcoin son startups, prácticamente todas. Obviamente muchas de ellas todavía no están sujetas a regulación porque es un mercado totalmente nuevo y todavía no está regulado. Cuando llegue esa regulación, como dices, se equipararán gran parte de ellas y gran parte de los costes que tienen actualmente las empresas tradicionales pues se pueden equiparar a estas. Pero es que hay muchísimos otros mercados, muchas otras utilidades de Bitcoin que no puedes regular y que además tampoco tiene sentido regular. Y que ahí es donde yo creo que está la mayor parte del negocio que puede haber en Bitcoin. Es decir, no los mercados tradicionales, es decir, cuando estás pensando, por ejemplo, en un exchange, obviamente es la forma de poder cambiar entre Bitcoin sin moneda convencional. Pero eso es algo que es muy cercano a la infraestructura básica de Bitcoin. Ahí es donde, obviamente, es una necesidad, lo tienes que tener, pero no aportas un valor diferencial. Realmente lo que aporta valores diferenciales son utilidades que puedes tener con Bitcoin que no las tienes de otra forma. Entonces, por ejemplo, el caso que comentaba antes de notaría digital, pues es un caso muy claro de cómo hacerlo y el coste es ridículo de poderlo hacer. Ahora mismo en una página web lo puedes hacer tú mismo. Entonces, alternativas como esa, que utilizas la cadena de bloques para soluciones así, son muy fáciles de hacer, no está sujeto a legislaciones de este estilo y son mucho más rápidas. Y en general, todas aquellas que están sujetas a la regulación, pues tienes unos costes de entrada mucho mayores. Entonces, el riesgo de invertir en una startup, obviamente, es que te puedes equivocar, es cierto, pero es que el beneficio potencial que tienes de que esto crezca es mucho más grande. Entonces, es verdad que el riesgo es 10 veces más, sí, pero el beneficio son 100 veces. Entonces, es una relación costo-oportunidad importante. Esto que os estoy enseñando ahora es de lo que estaba hablando Víctor, que hay un montón de empresas que están surgiendo, muchas startups, aquí salen 550 empresas y bueno, y tenéis de todo, cientos de modelos de negocio distintos. Es verdad que hay muchas que son casas de cambio, que están relacionadas con el cambio, pero ya empieza a haber otras cosas. ¿Por qué? Porque una de las cosas, por ejemplo, que permite Bitcoin es la minería de datos, muy fácil, al ser toda la cadena de bloques pública, toda la blockchain es pública, pues todo el Big Data que está tan de moda ahora, pues el Big Data normalmente se hace todo internamente en las compañías con los datos de la compañía, con los datos de Google. ¿Por qué? Porque no tienes acceso a datos de mercado. Aquí tienes acceso a los datos más valiosos que hay, que son datos de compra. Y todo el mundo tiene acceso. Entonces, quien tenga la capacidad de analizar esos datos y puede además también analizar el efecto que tiene la fluctuación del precio, el efecto que tienen las ofertas, que si el nuevo Bitcoin Black Friday sale tal. Informaciones como, por ejemplo, saber que los comercios que están aceptando Bitcoin de media están ganando mucho más dinero que aquellos que no están aceptando. Es decir, el mismo cliente, por ejemplo, la misma empresa, Overstock, que vende productos electrónicos, acepta dólares y acepta Bitcoin. Y sabe que los usuarios de Bitcoin gastan más dinero y por varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el mismo efecto que tienen los casinos cuando tú pagas con chips. En vez de pagar con dólares directamente, pagas con una cosita que has tenido que comprar a la entrada,
Pues ese mismo efecto de que te pagues con una moneda como Bitcoin, en el cual pierdes la correlación entre el precio real que tiene en dólares o lo que tiene en Bitcoin, eso ya te hace que gastes más de entrada. Pero todo esto además lo tienen estudiado y saben cuánto más. Entonces, ese tipo de cosas, pensad que todo ese tipo de información no solamente los tiene empresas como Overstock, sino que ahora mismo la cadena de bloques está disponible para todo el mundo. O sea, que hay que tener esa capacidad para poder extraer información y correlacionar cosas, tiene una ventaja competitiva importante. Aparecía por ahí Swarm, y por ejemplo el caso de Bitcoin Comics que hemos visto antes, es un caso muy evidente de, tiene una serie de personas aquí en España, tiene una idea de, me gustaría hacer un Bitcoin sobre Satoshi y la parte de Bitcoin y demás, un cómic sobre Bitcoin, pero ¿cómo lo financiamos? Esto hay que buscar editoriales, hay que ir fuera, traducciones. Bueno, pues a través de una plataforma te permite hacer el equivalente a micromecenazgo, pueden obtener financiación para poder hacer las primeras tiradas, para poder hacer la versión en inglés, lo pagaron ellos directamente, pero para el resto de versiones han obtenido la financiación a través de una plataforma como estas, a través de una nueva moneda, en la que la gente que esté interesada en obtener una copia digital, un PDF directamente, te la entregan para ti solo, puedes poner derechos digitales si quieres, y le puedes además otorgar características especiales, es decir, puedes decir que la gente que te está pagando para comprarte ese cómic, además pueden votar, y solamente aquellos que te lo han comprado, obviamente, para cambiar la portada o de la historia o cosas de ese estilo. Es decir, es algo que te da una facilidad muy fácil de poderlo hacer en 5 minutos. Y eso, ahora mismo, digamos que lo que estás haciendo es, esa innovación la estás acercando a los extremos. Y yo creo que esa parte es clave. Es decir, hasta ahora, la pregunta que yo me haría es si la innovación va a estar más cercano a las entidades más tradicionales, que están constantemente pensando la forma de obtener nuevos réditos, nuevos negocios y demás, a que de repente abras todo este escenario, software libre totalmente, y cualquiera de los extremos pueda crear innovación. Esa innovación te puede dar lugar a muchísimas otras cosas que hasta ahora pues, no teníamos. Algunas chocarán frontalmente con los temas de regulación, es verdad, pero la inmensa mayoría de los negocios que aparecerán no tendrán absolutamente nada que ver con sistemas tradicionales que estamos acostumbrados. Que yo creo que es donde realmente va a haber cambios significativos. Otra oportunidad de negocio muy interesante. ¿Hablas con Universal o con alguna agencia de estas, con alguna empresa que se dedica a producir contenido digital y que lo distribuya y consigues dar con una solución para vender ediciones limitadas de películas digitales? Es el problema que resuelve Bitcoin realmente, hacer algo que no se pueda copiar, que cuando yo lo transmita ya yo lo pierdo. Bueno, pues mismo sistema para películas y acaban con la piratería. Acaban con la piratería, que no sean reproducibles y que solo pueda utilizarlo la persona que tiene la firma con la que se ha comprado. La solución está ahí, porque ya se ha conseguido con Bitcoin. Y que cuando lo envías, lo pierdes. Es decir, lo mismo que cuando te compras un libro de Amazon en el Kindle y se lo traspasas a otra persona, pues tú dejas de tenerlo en propiedad y ya lo tiene la otra persona. Pues es exactamente igual. Está centralizado y hay una base de datos central, aquí es descentralizada. Entonces, esto es un sistema que lo puede crear a lo mejor Universal o quien sea, pero luego esa tecnología la pueden usar todas las distribuidoras. Lo puede hacer la EDE, lo puede hacer tal, y no tienen que cobrarnos el canon ese absurdo con el que están ahora. Lo mismo para un periódico, porque, por ejemplo, el Chicago Sun-Times había puesto un paywall, una plataforma de suscripciones, y les ha ido bastante bien, pero bueno, como es normal, pues un porcentaje pequeño de sus clientes la ha usado, y podías pagar incluso por un solo artículo, y la gracia es que era muy rápido, era una suscripción de un clic, o 2 clics, creo que era. Pero bueno, pero en el momento en el que tú puedas comprar el periódico del día, sin tener que rellenar un formulario, no sé si os habéis dado de alta alguna vez en Orbit o algo, es un formulario que parece que echas 5 o 6 minutos, yo tardo menos en leerme el artículo. Pues tú tienes que intentar trasladar la sensación de voy al kiosco, de hoy €1, me dan el periódico, sigo andando, o por ejemplo en el mundo de la música, hay alguien tocando la guitarra en el metro, dejo €1 y sigo andando, que eso puedes ahora con ChangeTip, dejar propinas y tal. Bueno, pues tú tienes que trasladar esa sensación, esa rapidez al mundo de Internet. Y Bitcoin trae parte de la solución. Una pregunta por ahí que tengáis. Si me hace una última pregunta, una llamada a la acción, a los que hemos descubierto el mundo de Bitcoin, ¿qué podemos hacer ahora, al acabar a las 12? Vamos a nuestro ordenador, ¿cómo compramos nuestro primer Bitcoin? ¿O cómo? Lo que tienes que hacer es escribir algo con tu Twitter
y o Víctor o yo te mandamos por ChangeTip 1000 bits. Una pequeñísima fracción de Bitcoin. Sí, pero bueno, para que pruebes y para que vayas experimentando, porque es la forma más fácil. Al final, la mayoría de la gente usa... Y luego ya cuando hayas experimentado, sepas cómo funciona, tengas tu monedero en el móvil, por ejemplo, blockchain. Es verdad, es que no hemos hecho la guía rápida. La guía rápida para usar Bitcoin. Coges el móvil, te descargas en el App Store o el Android Play Store o el que te toque un monedero de Bitcoin, pones Bitcoin Wallet. Yo suelo recomendar blockchain, pero hay muchos más. Cuando ya tienes el monedero, pues por ejemplo, te vas al cajero, a uno de los cajeros de la calle Serrano, metes 5 euros, te quedas con 5 euros en bitcoins y luego te vas a uno de los sitios de la calle Bitcoin y te tomas un café pagando en Bitcoin. Eso es un experimento que tiene muy poco riesgo, te va a llevar un ratito, pero... La solución más rápida, como dice Félix, es o bien local Bitcoins o bien el cajero aquí directamente en Madrid. Local Bitcoins no es, para el usuario nuevo no es rápido. Hombre, más rápido es el cajero, pero no todo el mundo está en Madrid, por eso lo digo. Coinbase es bastante rápido en España. Pero los otros sistemas, el problema que tienes es que te tienes que andar registrando, tienes que enviar tu pasaporte, una copia de una utility del consumo de la luz, del agua, el banco, cualquier cosa de este estilo, entonces es lento, ¿no? Entonces quizá la opción más rápida, desde luego, es o bien cajero o contactar con alguien que tiene bitcoins y persona a persona poderlos comprar, y eso es local bitcoins, por ejemplo, esas son las soluciones más rápidas. La opción de la billetera, pues si vas por ejemplo a local bitcoins ya la tienes, y si vas a cajero al de Robocoin también la tienes, o sea que la billetera incluso la puedes hacer después. O sea que ahora mismo sin tener nada ni idea de cómo funciona Bitcoin, vas al cajero de Robocoin, directamente llegas, pones los euros y ya tienes tu billetera, la tienes en internet. Ahora ya, cuando podrás investigar un poquito, me abro una billetera en blockchain.info en otro sitio, me los envío ahí y voy jugando con ellos. Pero pensad que no habéis llegado tarde por haberlo descubierto hace poco. Es decir, que esta misma sensación la hemos tenido todos. Yo lo descubrí muy tempranamente y tuve la misma sensación y dije, ya he llegado tarde, y valían centavos de dólar, y dije, uff, ya es imposible hacer nada con esto, o sea, he sido el último en enterarme. Y ahora, pues te das cuenta de que no. Y las personas nuevas que se enteran ahora de Bitcoin, como decía Félix, todavía estamos en una fase muy temprana, todavía no hemos visto ni una pequeñísima fracción de lo que nos va a deparar Bitcoin. Por tanto, no es tarde para entrar en absoluto. Bueno, ya creo que como última pregunta, por lo menos por mi parte, ya trascendiendo un poquito al tema de Bitcoin, ¿cuál es vuestra visión sobre otras monedas virtuales que quizás no son descentralizadas en la emisión, pero sí son descentralizadas en la validación, o por lo menos de eso presumen, ¿no? Me estoy refiriendo, bueno, habéis sacado antes una web de capitalización, donde había como 530 monedas, ¿no? Entonces, de allí... pues la verdad es que la mitad más o menos son centralizadas, ¿no? Muy similares al Bitcoin en cuanto al protocolo que utilizan por detrás. La otra mitad o una parte ya son centralizadas, son entidades que emiten esas monedas, y hay algunas que son incluso preminadas, ¿no? Que hay una, entonces, bueno, el segundo que aparece en la lista es Ripple. Precisamente esta es una moneda centralizada, ¿no? En la que hay un emisor que es Ripple Labs. Y bueno, nos preguntábamos cuál es vuestra, cuál es vuestro approach, ¿no? Con todo esto, o sea, ¿cómo lo veis? A mí no me gusta Ripple, no me gusta la moneda, el XRP, Ripple no me gusta nada. Todo lo que sea preminado le tengo manía. En cambio, como moneda. Como moneda. Sí, la moneda. En cambio, la tecnología de Ripple y el sistema que tienen me gusta, y creo que es muy compatible con Bitcoin y podía ayudar. No lo está haciendo de momento, pero podía ayudar a crear muchas puertas de entrada fáciles a Bitcoin. Todavía no lo estamos viendo, pero tiene el potencial. Pero como moneda, cualquier cosa preminada... A ver, pasa lo siguiente. En el caso de Ripple, ahora vamos a la parte preminado, ¿vale? La parte de Ripple pasa lo siguiente. Ellos han creado una moneda, su propia moneda, son los XRPs, se llaman Ripples también, que al fin y al cabo es como el sellito que tú necesitas para enviar transferencias. Es como, para evitar el spam en correos, cuando tú vas a enviar cartas te hacen poner un sellito, para evitar que, hombre, es muy barato, pero que no envíes millones de cartas gratuitamente. Pues entonces, si no te cuesta nada, lo puedes hacer. Para evitar eso, poner un sellito. La idea de los XRP es bastante igual. Lo que ocurre es que efectivamente han sido preminados por una sola empresa, que los controle y demás. Mientras que tengan un precio despreciable, estamos hablando de céntimos y incluso por debajo del céntimo, pues no es una gran preocupación. Pero yo no miraría a Ripple por su moneda, que de hecho es bastante mala en comparación con casi cualquiera de las que hay en esa lista. Yo lo miraría por el potencial que tiene en cuanto a tecnología, es decir, es una forma de automatizar, es como la Hawala, automatizarlo, para asegurarte que puedes enviar dinero
a distintas personas a través de varios grados de separación. Es un mecanismo de compensación de Es crédito. Precisamente, ¿no? Se utiliza la tecnología, una tecnología similar a la de blockchain, o sea, mirando este sistema desde el punto de vista tecnológico y como protocolo, y prescindiendo de la parte de moneda que estamos viendo, pues que tiene estas fluctuaciones, esta volatilidad, estos riesgos implícitos, ¿no? que vosotros mismos habéis comentado, que estamos en una etapa preliminar y efectivamente están ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es que precisamente Ripple lo soluciona de otra forma. Tiene un algoritmo de consenso, Sí. no es distribuido 100% como te da Bitcoin, es federado, tienes algunos puntos de fallo, el equivalente a los exchanges de Bitcoin, que se llaman gateways, pero tienes ciertos puntos. Lo que pasa es que te da un nivel de descentralización importante, no es 100% como Bitcoin, y es una solución bastante eficiente. No te guarda la cadena de bloques completa, pero a cambio te permite que las transacciones se validan en menos de 10 segundos, en 2 y 3 segundos los tienes. Bitcoin O sea, ha conseguido algo dificilísimo, que es que muchísima gente muy distinta, con intereses contrapuestos, colabora en el mismo proyecto. Ahora mismo Ripple, yo no sé si han conseguido algún desarrollador al que no le pagan. Claro, porque es una empresa cerrada y por tanto es más complicado. Abrieron el código Tardaron para mucho intentar en atraer hacerlo. desarrolladores, pero es que nadie de fuera está dispuesto a apostar por dedicarle su tiempo a trabajar gratis para Ripple. En cambio, en Bitcoin sí. Bueno, igual Eso porque es le algo lleva muy unos difícil. años de ventaja también, ¿no? Que le lleva unos años de ventaja. ¿Quién? también. ¿Quién a quién? También es verdad, no, Bitcoin a Ripple. No, Bueno, no es cierto. no, Ripple se inventó en el fue de las- 2004. sí. Yo empecé a utilizarlo en el 2004. Bitcoin empezó el 2009, el 3 de enero, cuando empezó el primer bloque Génesis de Bitcoin. Está 2011. Sí, sí, La sí, nueva versión que estamos hablando ahora de Ripple, la de Ripple Labs, en la que han creado esa monedita suya, esa sí que es nueva. Sí. Pero el 2011. Ripple de toda la vida no tiene una moneda como los XRP. Pero son 2 años de O sea, ventaja, no son... Claro, esto En es cualquier caso- 5-2. No, pero por ejemplo, En cualquier caso- Ethereum a Bitcoin va mucho más retrasado con respecto a Ripple, pero Ethereum sí me parece interesantísimo, porque es que usan un lenguaje de programación distinto y se podrán hacer, si lo que nos promete Vitalik es verdad, se podrán hacer con Ethereum cosas que no se pueden hacer con Bitcoin. En cuanto a contratos inteligentes, en cuanto a dinero programable, en cuanto a pagos entre máquinas, automatizar muchas cosas, bueno, pues Ethereum. Next, Counterparty, también añaden algo que no tiene Bitcoin. Bueno, pues Ripple... Hay Ripple realmente es muy interesante, pocas, digamos que de las 500 y muchas que hay vivas, porque hay miles que ya han fallecido, digamos, que se han dejado de utilizar y se han utilizado por muy poquitas personas, de las 500 y pico que hay, la inmensa mayoría, estamos hablando de más del 90 y muchísimos por ciento, te diría casi 99, pero 95% más o menos, y no me equivoco, 95% están basadas en Bitcoin. O sea, han copiado Bitcoin con pocas diferencias. Hay excepciones, y precisamente una de esas excepciones es justamente Ripple. Ripple no tiene mucho que ver con Bitcoin. Hay varias más que tienen innovaciones distintas, Next es una de ellas. Ethereum es otra cosa totalmente distinta, aunque utiliza la cadena de bloques de Bitcoin, puede utilizarla o utiliza otras cadenas de bloques distintas, pero está basado en cadena de bloques, al fin y al cabo, aunque sea un código distinto. Counterparty utiliza la cadena de bloques de Bitcoin para construir por encima contratos, smart contracts y propiedades y otra serie de propiedades, lo mismo que hemos hablado antes de la parte de cadenas coloreadas. Es decir, hay una serie de ellas, o Bitshares, por ejemplo, que aparece también por ahí. Es decir, hay una serie de ellas que son un poquito distintas de Bitcoin y que quizá han copiado parte, pero digamos que yo no les diría que son herederos directos. Y luego está Dogecoin. Pero la inmensa mayoría de ellas, Dogecoin y otras muchísimas más que hay ahí, son copias de Bitcoin con pequeños cambios. No se te cambia el nombre, a lo mejor el algoritmo de minado, en vez de utilizar el SHA-256 utilizan otro, para que sea más difícil de minar en CPU, lo hacen en GPU, en ASICs, otro tipo de chips. Es decir, han cambiado algunas cosas. Algunas propiedades como Litecoin, que no solamente utilizan otro algoritmo de minado, sino que además hace que sean las transacciones un poquito más rápidas, 2 minutos y medio en vez de 10 de media, pero son cambios poco significativos. La que tuvo el efecto red en su día fue Bitcoin, fue la primera, es muy importante. Yo diría que no necesariamente es la mejor, pero las otras, a pesar de que mejoran generalmente en algo a Bitcoin, el cambio es ridículo, es minúsculo. Y también hay que entender que, por ejemplo, cuando se le critica a Bitcoin, que el algoritmo que utiliza de minado, que quizá no sea el mejor y otras que lo intentan mejorar, es cualquiera de estas monedas, si tuviera la cotización de Bitcoin, a los 2 días tuviéramos hardware especializado que se encargarían de minarlas igual o más eficiente que lo hacemos con Bitcoin hoy en día. Por tanto, no es una gran diferencia. Bueno, precisamente Ripple es la segunda en capitalización, o sea, Sí, sí. y no es del mismo estilo, o sea, que Sí, tiene su pero es la interés, segunda ¿no? capitalización y podría ser la primera. Si en vez de hacer 1.000 millones de Ripples, como hicieron, hacen el doble, porque los preminaron, ya tienen el doble. O sea, la capitalización esta es un poco
con cuidado. Lo importante preminado, aquí en Bitcoin hemos conseguido dos cosas. La emisión del dinero es descentralizada, es decir, no hay un organismo central como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal que emite el dinero, totalmente descentralizada, y luego ese dinero no es el pasivo de nadie, no es el pasivo del Banco Central. Es decir, hay notarios distribuidos, en este caso son los mineros que actúan como notarios, que dan la validez de esas transacciones. Pero ves, en el caso de Ripple sí es pasivo, porque es un sistema de compensación de crédito. Claro, en el caso de Ripple es un sistema de crédito, es un sistema de anotación en cuenta de lo que estás transfiriendo. Entonces, es un sistema bastante distinto. Yo creo que le meten en la misma categoría, hay webs, aquí aparece por ejemplo CoinMarket, pero hay varias webs que directamente la ponen distinta en otro sitio, porque no es la misma categoría. A mí, llamarle a los XRP es una moneda digital, el XRP sí, pero Ripple no, es otra solución distinta para otra cosa. O sea, es un poco particular. Yo soy un enamorado de Ripple, de protocolo. Ahora, odio los XRPs. Me parece que es una forma de financiar al equipo de desarrollo, lo entiendo que lo tengan que hacer, que no es la más adecuada, pero bueno. Pero como Ripple, estoy enamorado de Ripple. De todas formas, la pregunta yo me haría es, ¿qué probabilidades hay de que aparezca en el futuro alguna otra moneda alternativa y demás que mejore con mucho Bitcoin, ¿no? A día de hoy ha habido muchísimos intentos, como todos estos que veis aquí, y ninguno ha conseguido ni siquiera acercarse. Estamos hablando de Ripple, vale entre 5 y 10 veces menos que Bitcoin en cuanto a valor de capitalización. Yo creo que es difícil. El invento de la cadena de bloques que ha dado Bitcoin yo creo que es bastante difícil. Claro, lo que pasa es que no puedes asegurar que no pueda haber nada en un futuro. Pero en ese momento, si aparece una moneda totalmente innovadora, mejor todavía que Bitcoin, para empezar, tendrá que darte lo mismo al menos de serie que ya te da Bitcoin. O sea, las propiedades de que sea fácil de transferir, con comisiones ridículas, que la propiedad de esas Bitcoins los tiene la gente correspondiente, que no puedes, hay una cantidad limitada, todo este tipo de propiedades las tienes que tener, porque si no, automáticamente a la gente no se va a pasar. Y si esa moneda realmente es mejor, pues pasará que al final habrá un tipo de cambio entre una y otra, y serán 2 Bitcoin por la nueva moneda, y ya está, no habrá mucha diferencia. Pero lo importante es que esto ya ha abierto la caja de Pandora y ya no puedes volver hacia atrás. Es decir, ahora mismo, cada vez que tú mencionas que vas a hacer una moneda y está preminada, automáticamente la comunidad de gente, de usuarios que están con monedas alternativas, automáticamente te desechan despectivamente, o sea, no quieren saber nada. La inmensa mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque, claro, no te gusta que haya un ente central que es el que los ha emitido. Porque si mañana Ripple, y eso lo han dicho, si mañana Ripple decide que en vez de haber 1.000 millones de Ripples va a haber el doble, lo pueden hacer pasado mañana. Entonces, para mí Ripple, por ejemplo, no es interesante como moneda, por eso no invierto en la moneda. Puedo invertir en la empresa, puedo invertir en sus soluciones. Yo tengo unos cuantos Ripples. Pero como Ripple, yo tengo un montón de Ripples. ¿A qué coste? Pues no me habré gastado más de 5 euros. Valían nada, eran ridículos. Pero no como inversión, es absurdo. De todas formas, no penséis a monedas alternativas, de monedas alternativas con inversión. La mayoría ya son pam am dam. Es decir, creamos una nueva moneda, la damos publicidad, conseguimos que haya mucha gente empiece a utilizarla y tan pronto como tengo una serie de usuarios que la empiezan a utilizar y tienen una cierta cotización, vendo. Claro, si yo tenía las primeras monedas con un valor de 1 céntimo y consigo que lleguen a 0,50, pues he multiplicado con mucho lo que he ganado. Entonces, la misma manera de esas monedas son, entre comillas, pam and dump, son tipos de timos, entre comillas. Entonces, no veáis tanto como una inversión en la moneda, sino más allá de la infraestructura que hay, las empresas que hay detrás de ellas. Y si Bitcoin vale eso, no es porque la moneda sea mucho mejor que a lo mejor Dogecoin o muchas de las que aparecen ahí. No, es porque la industria que hay detrás de Bitcoin es muchísimo mayor. Se utiliza en muchos más sitios como medio de pago, por lo tanto es más usable y por lo tanto vale, la gente la aprecia más. Nada más. Es decir, si tienes infraestructura sobre eso, el valor de Bitcoin es la infraestructura que hay detrás de Bitcoin, no la moneda en sí. Por eso decía antes que Bitcoin hay dos acepciones. Bitcoin B con mayúsculas, que es el protocolo, que para mí es lo realmente interesante, y luego el token, que es la monedita, que es B con minúscula, que es lo que, utilizando ese protocolo, puedes transferir. Quizá lo menos interesante es la moneda. Es el ejemplo palpable de que puedes utilizar un protocolo muy interesante para transferir dinero, pero quizá la moneda es lo que menos interesante sea. 44.000 sitios que aceptan Bitcoin en su página web a través de BitPay. Coinbase creo que tienen 26.000 o algo así. Como digo, nos vamos acercando a los 100.000, a las 100.000 sitios donde vas a poder comprar con Bitcoin. A ver, desarrollador, este año no lo vengo. No, te ahí.
Da igual el dato, tampoco hace falta. Sí, bueno. Ah, no, mira, me ha salido. Qué bien. Más de 37.000. Bueno, pues sumamos 44.000 y 37.000. Más de 88.000 sitios aceptan ya Bitcoin. Me parecen empresas potentes a como través de Dell, estos dos. la Wikimedia Foundation, que es la de la Wikipedia, que acepta donaciones en Bitcoin también, parecen varias interesantes. Pero también tened en cuenta el tipo de clientes que están captando gracias a Bitcoin, que no son clientes tradicionales tampoco. Es lo mismo que el tema del multicanal. Es decir, el cliente que opera habitualmente por Internet no es el mismo que opera en una oficina directamente de un banco habitualmente. Y poco a poco la experiencia de usuario va siendo la misma. Al final todos los usuarios van a terminar haciendo las mismas cosas, ¿no? Bitcoin te permite tener eso para todos. Aquí no aparece un ejemplo que es justamente la Destinia, que es la... No, iba a decir el caso de Destinia porque es española, una empresa de viajes muy conocida, que admite bitcoins, y quizá la mayor diferencia para ellos, el admitir bitcoins, es que directamente ahora pueden tener clientes de países árabes, que siempre han sido clientes suyos, muchísima gente que antes era imposible que pudiera pagar un viaje, pero no porque no tengan dinero, es que para poder enviar su dinero desde Riad o desde otro sitio a través de un banco, para poderse pagar un viaje para venir a España o para viajar a Francia, era prácticamente imposible poderlo hacer. Ahora directamente esos clientes, como solamente tienen que enviar bitcoins, lo tienen muy fácil. Entonces, automáticamente tienen una oleada nueva de clientes de mercados en los que hasta ahora era imposible y no se podían pagar ni siquiera los viajes. Entonces, son clientes potenciales totalmente distintos. Yo creo que es una oportunidad interesante que les ha dado el hecho de Bitcoin. No tanto solamente por la publicidad, que obviamente también, pero es el llegar a un mercado que de otra forma no llegaría. No, este año está siendo el año del turismo, así como el año pasado fue el año del juego de las apuestas online y surgieron tropecientos mil portales de apuestas de Bitcoin y hubo un montón de sitios de apuestas que ya existen que empezaron a aceptar Bitcoin. Este año está siendo el del turismo. Destinia, Expedia, varias cadenas de hoteles, los hoteles One Shot aquí en España, ya prácticamente puedes viajar por todo el mundo pagando con Bitcoin, en hoteles, tal. Halo para los taxis, este año se ve que además es un nicho de mercado muy útil, porque si viajas mucho, no tener que cambiar en el aeropuerto por el dinero local tiene su cierta utilidad y poder llevarlo todo en el móvil. Imaginaos que bajas a un país como Australia, tienes que comprar de antemano el equivalente a $3.000 australianos para poder entrar al país, te lo gastas allí X cantidad, sigues comprando, pagas con tarjeta, alguna vez está aplicando doble gasto utilizar la tarjeta allí más luego aquí, o sea, tienes sus problemas, pero al final te vienes a España, y ese es mi caso por ejemplo, te vienes en el bolsillo con un montón de dólares australianos, que no has gastado todos allí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Volver otra vez a cambiarlos aquí en el banco? Imagínate que vas al aeropuerto, tú vas con Bitcoin, pagas en Bitcoin todo lo que puedes, y el cambio correspondiente dices, allí antes de salir del país, me lo cambio a Bitcoin y me vengo a España, porque Bitcoin no lo sigo utilizando aquí. Obviamente estamos muy lejos de ese escenario ideal en el que puedes pagar casi cualquier cosa con Bitcoin, pero es una situación interesante. Aeropuertos, por ejemplo, viajas a Rusia y no tienes ni idea del cambio de rublos, etcétera. No te preocupas, tú vas con bitcoins. Eso todavía no pasa, ¿eh? O sea, quiere decir que esto pasa en sitios puntuales. Pero, o cuando decía, por ejemplo, Félix, puedes ir a cantidad de hoteles en el resto del mundo, viajar y demás, sí, pero tienes que mirar de antemano cuáles son los que lo aceptan, porque no son todos, obviamente son una minoría. No, bueno, pero te Pero ya lo metes puedes en hacer. Expedia o en Destinia y hay muchos, ¿eh? Sí, sí. Muchos ya. Es que realmente desde el punto de vista del usuario no tiene, perdón, del comerciante, no tienes nada que perder aceptando Bitcoin, porque a través las casas de los procesadores de pago tipo BitPay están cobrando cero ahora mismo, están todos con modelo freemium. Entonces, todo el cliente que te entre por ahí es cliente nuevo que no estaría dispuesto a pagar de otra forma. La integración es ridículamente fácil, Magento, PrestaShop, todos tienen el plugin y lo instalas en 5 minutos. Entonces no tienes nada que perder y por eso está creciendo esto tan rápidamente. Lo que no es tan claro es el usuario qué ventaja tiene, porque lo suyo es que te ofreciesen un descuento, ¿no? Pero algunos sitios lo hacen. En los países occidentales no es tanta diferencia. Creo que estamos bastante creo que acostumbrados. Se nos agota el tiempo, ¿no? Vamos, pero seguid, podéis seguir. Me fascina que llevamos ya 2 horas, a mí se me ha pasado volando, he revisado lo que sabía sobre Bitcoin a la entrada y lo que sé ahora. No sé si queréis seguir conversando o lo que me pide el cuerpo es que hagamos otras sesiones. Tendremos más charlas, simposiums, conferencias y eventos sobre cryptocurrency. Si estáis ya invitados a un lado o a otro de la barrera, te puedes acabar de comprar el jersey de Gatarru de la Prada si quieres. Realmente.
Había hablado al principio de que este es un lugar que se diseñó para tener conversaciones como esta. Os invito a que las sigamos en el mundo online o directamente con ellos. Y por lo que a mí respecta, pues no sé si alguien se queda con una duda en esto que no pueda aguantar otro evento. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Víctor y Félix. Gracias. Y además habéis demostrado que se puede hacer una muy buena presentación sin PowerPoint, lo cual es realmente innovador. Era un reto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.